Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Yo nunca juego con cerillos. Los guardianes jamás creyeron que uno de sus compañeros pudiera caer con un solo ataque. Y los gemelos del sexto piso, Aura y Mar, que ni siquiera eran conscientes de la existencia de la niña que Albedo llevaba en brazos, aún se preguntaban qué había causado aquella herida en Cositus. Fue algo horrible. El contemplar a su compañero destrozado en el suelo fue un gran golpe para todos ellos. Pues Cositus, una creación de un ser supremo, y quien fue descrito como un tanque y nombrado uno de los 4 mayores atacantes de la tumba, no debió jamás caer tan fácil, y sin embargo, la realidad que tenían ante ellos, tan contradictoria como parecía, era la única verdad que encontrarían. Cositus había sido derrotado por el golpe de un pétalo de cerezo. Y fue así como Momonga vio realizado su mayor miedo. Rubedo aún conservaba esa habilidad maldita que poseía cuando se encontraban en el juego. Era una magia especial creada por el sistema de inteligencia artificial de Yggdrasil. Un poder nacido de la única creación tipo ritual que llegó a verse en toda la historia del juego, y que fue llamado un cheat por toda la comunidad de jugadores que llegó a enfrentarse a Rubedo. Rubedo tenía stats absurdamente altos, habilidades y trabajos únicos, pero sobre todo, una habilidad racias que la hacía virtualmente invencible si no se tenía un arma apropiada contra ella. Un poder tan absurdo que los desarrolladores, admirados y asqueados por la creación de Tabula, amenazaron con eliminarla la tumba y todo en ella si Ainz o Alga aún algún día osaba liberar a aquella monstruosidad por los 9 mundos. Para el nacimiento de Rubedo, Tabula usó como sacrificio a sus 2 hermanas mayores, el 75% de sus propios niveles, el oro que los 41 seres supremos habían estado reuniendo a lo largo de medio año, un sinfín de cristales de datos de alto rango, y un ítem mundial que ahora había quedado olvidado. ¿El resultado? El poder que Tabula buscaba, pero que terminó siendo peor de lo que pensaba. Su última hija. La hermana menor, la creación que durante siglos habían buscado los alquimistas, nació. La materia prima que dio a su creador la capacidad para alterar el último nivel de la realidad y manipular las leyes del mundo, se volvió carne y tomó conciencia. Rechazó la naturaleza de su creador, tan incompleto y sucio, que indigno de poseerla, se rebeló, y se refugió en los brazos del espectro que habitaba en el templo, donde la caída y muerte de los crisantemos era el deseo de quien los resguardaba. Donde un ángel la arrullaba con canciones de amor eterno, mientras era protegida por un infierno. Era la vida y el precio a pagar por vivirla. La muerte, la avaricia y el deseo, que chocaban contra el ser que cargaba con el sueño eterno. Y quien osara perturbar su descanso, quien intentara penetrar en su morada, solo tendría el privilegio de pronunciar su nombre, mientras las almas les eran arrancadas. R-U-B-Do, Nigredo. Albedo. Y Rubedo. Sufrimiento. Alegría. Y trascendencia. La piedra filosofal, que se convirtió en carne y tomó conciencia. Maestra de la realidad y transmutadora de la materia. Rubedo tenía la habilidad para convertir cualquier cosa que tocara en un objeto mundial. Esa misma niña arrojó de nuevo el pétalo en su mano, y ahora fue la vampira de sangre pura quien salió volando. Ella y Cositus tenían algo en común. Ninguno de los dos logró recibir un ítem mundial de Pandora Sactor. Pero a diferencia del guardián insecto. El cuerpo de Saitear fue arrojado violentamente. El pétalo con un resplandor anaranjado se encajó fieramente en su pecho y la fuerza brutal con la que había sido arrojado la propulsó a varios metros de donde se encontraba parada. Saitear. Gritó Aura mientras por su mente pasaba la imagen de una vampira destrozada de la misma manera brutal en la que el insecto lo estaba, pero Saitear logró frenar el potente impacto del pétalo. Clavó su lanza en el suelo, y a medida que la tierra salía volando, la vampira disminuía su velocidad y el pétalo se quedó sin fuerza. Todos miraron asombrados como la vampira seguía entera, a diferencia del guardián insecto quien se suponía poseía mejores defensas. Los únicos que quizás no parecieron sorprendidos, pero sí preocupados, fueron los supremos y la propia Albedo. Pero la que más afectada se vio, la que más se sorprendió fue la propia Saitear, quien pudo sentir que ese poderoso golpe no le causó ningún daño. El ataque que había destrozado a Cositus y la había mandado a volar había hecho 0 de daño en su HP. Saitear normalmente estaría furiosa por ser atacada de manera tan brutal por una persona que había lastimado a un preciado compañero suyo, pero en estos momentos de extrema necesidad, cuando no solo los seres supremos, sino su pequeña hermanita Aura estaban en peligro, salió a relucir aquella personalidad secreta que le había dado Peroroncino. Ágilmente la vampira tomó el pétalo que caía dulcemente del peto de su armadura y lo colocó frente a sus ojos. El pétalo rosa resplandecía con un tono dorado, reconocimiento de objeto, recitó el hechizo Saitear mientras Rubedo tomaba un nuevo pétalo. Una pequeña ventana apareció en la mente de la vampira. Flor de Sakura, primavera, fue todo lo que logró leer Saitear antes de que el nombre del pétalo cambiara a solo pétalo de cerezo. Rubedo observó a su objetivo salir intacto. Observó cómo la vampira se había resistido al ataque, aunque ya se lo esperaba. Y con tranquilidad, con esa voz infantil ordenó: Aureol, mi lanza por favor. La única razón por la que Momonga creía que aún no era tarde, incluso si Rubedo se les oponía, era que la niña aún no tenía su equipo, y por ello Aureol le dudó. Ella tenía la orden de proteger y ayudar a Rubedo sin excepción, así que mientras los seres supremos no ordenaran lo contrario, ella tenía que seguir la orden que le dio su creador. Aquel ser supremo que la visitaba por las noches y con melancolía y dolor le llamaba hermana, mientras se le despedazaba el corazón. Pero el demonio cabra y el guerrero insecto estaban mudos, aún procesando cómo Rubedo había llegado a los brazos de su hermana. Viendo que la orden de detenerse no llegaba, Aureol metió su mano en un portal negro y entonces una mano esquelética, completamente blanca, le hizo un ademán para que se detuviera. Y entonces, el corazón de Aureol se regocijó. Aún había alguien que podía detener esta locura. Suficiente, Rubedo.
El corazón de Tachme se llenó de terror al ver a un miembro de su especie ser destrozado por la pequeña niña en los brazos de Albedo. La mente de Olbert estaba confusa. Algo en la naturaleza de Rubedo lo molestaba y aterraba. Aquel aura divina era casi cegadora para el demonio que se proclamaba un Evil Lord, pero uno de ellos, alguien ajeno al odio, la tristeza y el terror, logró controlar los impulsos humanos que aún persistían en él, y actuó tal como lo esperaban los seres a cargo de él. Con una expresión confundida, Rubedo volteó para ver a quién le había dado aquella orden. Momonga Nichan, dijo dulcemente mientras miraba al Overlord. Aquel señor de la tumba. El amo de la muerte se maldijo a sí mismo y a la cobardía de su corazón. Se maldijo por usar a los hijos de Takemikazushi y Peroroncino para comprobar algo que él ya sabía. Rubedo no podía elegir el poder de los ítems mundiales que creaba. Desde Yggdrasil, ese poder, y las habilidades especiales de las armas que creaba, dependían de la naturaleza del objeto base. En este caso, el pétalo había afectado a Cositus y no Saltear por una razón. Ambos tenían naturalezas diferentes. El poder de Rubedo era complicado y muchas veces daba resultados inútiles dependiendo lo que se le daba. Los efectos a veces parecían ser increíblemente rotos o inútiles, pero lo cierto era que era un poder adaptable, capaz de lidiar con cada situación. El pétalo de Sakura solo nace en primavera, y dentro de la cultura de Satoru Suzuki, significaba el final del invierno. Una flor cálida que simbolizaba la gracilidad de la vida. El peor enemigo para un demonio insecto de hielo, cuya naturaleza con relación al poder de Rubedo, lo trataba como una criatura del invierno. Tal como Saltear lo había visto, pétalo de Sakura, primaveral, era un objeto que simbolizaba el final de las heladas, el comienzo del florecimiento, algo completamente contrario a la naturaleza de Cositus que lo mostraba como un ser de muerte para todas, aquellas flores que no podían crecer en su reino. El pétalo de Sakura era una venganza para todas las bellas flores que no podían crecer en el reino del demonio insecto. Era por ello que el poderoso guardián había caído con un golpe y se encontraba muy herido en el suelo. Había sido atacado con un objeto mundial que atentaba directamente contra su ser y naturaleza. Saltear, por su parte, era una vampira y una no muerta, a la que el invierno, las heladas, el frío o la primavera le eran indiferentes. E incluso su apariencia infantil marcaba un florecimiento que se había quedado estancado. Pero por otro lado, si Rubedo hubiese usado un girasol y no una Sakura, tanto el vampiro como el insecto hubiesen muerto, por el poder radiante de la flor que representa el sol, pero afortunadamente, nada más podía tomar Rubedo de este apartado lugar. Y mientras Aureol no le diera su equipo y sus armas, estaría en gran desventaja para luchar. Entonces ahora, lo único que debían hacer para impedir una derrota total, era cubrirse los unos a los otros, usar a los portadores de ítems mundiales como vanguardia, y prepararse para el supuesto de que la niña que miraba a Momonga con ojos llorosos no quisiera obedecer. En estos momentos Momonga solo rezaba por que Cositus estuviese bien, triple maximizar magia, bendición de las estrellas, recitó el pequeño elfo oscuro. Una sonrisa nerviosa se formó en el rostro del niño elfo y sus compañeros, al ver cómo se regeneraba el cuerpo del demonio insecto. Nota del autor. Cuando Saltear piensa en Aura como su hermanita es porque Peroroncino, quien la creó, es hermano de Bukubuku Chagama, quien creó a Aura. En esta historia Overlord, Trinidad Peroroncino dejó cierto código para que la vampira considerara a Aura una hermana molesta. Espero que no haya dudas con eso. Nigredo y Albedo fueron sacrificios para crear a Rubedo. Ambas murieron pero fueron revividas posteriormente, espero eso también se entienda. La creación de Rubedo fue uno de los momentos más divertidos y emocionantes para los 41 miembros de Ein Soul Down. WN. A diario, los miembros se reunían alrededor de la poderosa creación de Tabula y le daban objetos aleatorios solo para ver qué creaba con esa habilidad que en un principio todos creyeron rota, pero no tardaron mucho en darse cuenta de lo complicado y circunstancial que era el poder de la llamada piedra filosofal. Los ítems mundiales que creaba Rubedo volvían a su estado original si ésta lo soltaba. No podían ser colocados en la caja de cambio. Un mismo objeto como piedra podía convertirse en diferentes ítems mundiales de manera aleatoria, siendo la mayoría de ellos inútiles. Y solo ítems con mitologías únicas tenían transformaciones predecibles, como por ejemplo, pétalo de cerezo, que al tomarlo se convertía únicamente en pétalo de Sakura, primavera, o las llamas pirománticas de Ulver, que Rubedo convirtió en fuego de Apolo. También existe el inconveniente de que Rubedo no podía usar todos los objetos que creaba. Cuando Rubedo creó un ítem llamado el cinturón de Hipólita, no pudo ocuparlo, pues aquel ítem funcionaba para mejorar el poder de las habilidades con arcos y Rubedo no poseía ninguna habilidad de este tipo. Algunas veces creaba ítems con efectos negativos hacia su propia naturaleza y que le hacían daño a ella pese a ser la portadora. Rubedo era extremadamente complicada y sería muy costoso armarla, pues si le daban un arma y armadura equivocadas, podría terminar siendo inútil. Un buen ejemplo de eso fue cuando Rubedo creó la lanza del gobernante de los 8 reinos, que creó a partir de un ítem divino, una lanza capaz de asesinar a cualquier ser proveniente de 8 de los 9 reinos de Yggdrasil, pero que no podía ser portada por habitantes de ese noveno reino. El problema de esa arma que muchos llamaron definitiva era que Rubedo estaba considerada como perteneciente a ese noveno mundo y por tanto la lanza no pudo ser utilizada por ella. Otras veces creaba armas especializadas en una única raza e inútil contra otras, lo que la convertía básicamente en una superespecialista, algo que sería temible en un ser humano, pero inútil en una NPC con inteligencia artificial limitada y que estaba pensada para luchar contra múltiples enemigos. Rubedo era básicamente inútil pese a lo poderosa que era, o mejor dicho, en manos de cualquier otro gremio, Rubedo hubiera sido inútil, reducida a una buena anécdota ante la incapacidad de darle equipos apropiados que sirvieran para un combate real, en manos de cualquier otro gremio. Rubedo solo hubiese sido un NPC de adorno. Pero Ainz Alga aún no solo tenía poderosos jugadores, sino que además tenían fama de obsesivos.
La virtud de este gremio era su naturaleza PvP que los motivaba a crear múltiples equipos de alto rango y coleccionar los que dropeaban sus enemigos asesinados, lo que causó que las bóvedas de Nazarik estuviesen repletas de equipos que muchas veces los 41 seres supremos no eran capaces de usar por restricciones de raza. Un ejemplo de eso fueron los ítems llamados espadas de tizona y colada que Ulbert obtuvo al asesinar al campeón mundial. Dichas espadas solo podían ser utilizadas por humanos, una raza que no existía dentro de la tumba hasta la creación de Aureole. Había muchas armas así dentro de la tumba, armas que los 41 supremos coleccionaban en lugar de venderlas por las historias que habían nacido en torno a ellas y para negarle a enemigos la posibilidad de recuperarlas al recomprarlas en el mercado. Y fue así que se decidió. Durante las vacaciones de Año Nuevo, los 41 seres supremos, con excepción de Tachme, pasaron un día y una noche, otorgándole a Rubedo más 4.700 armas desde la clase alta hasta divina, incluyendo el equipo personal de los 41 seres supremos. Hicieron listas, análisis, contradicciones, e incluso la carrera como matemático de uno de los miembros se hizo presente cuando intentaron desarrollar un algoritmo para determinar las mejores armas para Rubedo. El precio que pagaron fue, menos 5 miembros del gremio tuvieron que ceder parte de sus equipos personales. Aureole Omega fue que asignada como la soporte / escudera de Rubedo. Los miembros del gremio gastaron una gran parte de los bonos de Año Nuevo para comprarle bonificaciones especiales a Rubedo, como límite de peso y cantidad de anillos que podía portar. Cuando Tachme volvió a la tumba después de pasar el Año Nuevo con su esposa, se encontró con Rubedo completamente equipada. Contempló a la poderosa creación de Tabula, y en disculpa por no haberse quedado en este evento del gremio, se ofreció como conejillo de indias para probar la fuerza de Rubedo. Y ese día, 39 de los 41 creadores de la tumba contemplaron con furia como Tachme era masacrado por Rubedo. El hombre al que Momonga, Takemi Kazushi, Peroroncino, Nisi Rai y el resto de los seres supremos habían soñado con derrotar, no duró más de 44 segundos frente a Rubedo. Era un monstruo en toda regla. Suficiente, Rubedo, gritó Momonga, con un tono que exigía obediencia y respeto. Ese tono de rey y tirano hizo que incluso Cositus, que se encontraba en el suelo, enderezara su espalda al igual que los demás guardianes. La propia Rubedo dio un pequeño salto en los brazos de Albedo, como si se tratase de un gatito asustado. Momonga Nichan, dijo tímidamente y con miedo la niña. Momonga le temía a Rubedo, al igual que sus amigos, Momonga le temía, y era únicamente gracias a su naturaleza no muerta que podía ignorar ese miedo que quedó implantado al ver realizado uno de sus mayores miedos. Adicionalmente, la única razón por la que el Overlord confiaba en poder darle una orden a Rubedo era porque confiaba en poderla vencer, ya que la primera condición para hacerlo era poseer un ítem mundial, condición que estaba satisfecha, pues todos los guardianes con excepción de Saltear y Cositus tenían uno, aunque Momonga no comprendía por qué. Además, Rubedo no tenía su equipo, y estaban en el templo de cerezos donde lo único que Rubedo tenía a su alrededor era tierra, piedras, árboles y sakuras. Los ítems mundiales generados por piedra y tierra eran básicamente inútiles y débiles, y aunque por gracia divina algún ítem fuera un arma peligrosa, los ítems mundiales de Momonga y los guardianes podrían negar los efectos, y cualquier cosa relacionada a las sakuras no podría lastimar a Momonga por su naturaleza como señor de la muerte. Y por sobre otras cosas, dado que Rubedo no tenía equipo, Momonga aún podía recurrir a su táctica de detener el tiempo para asesinarla. De hecho, podía hacerlo ahora mismo, pero antes de tratar a Rubedo como su enemiga, quería confirmar que realmente lo fuera. ¿Qué pretendías al atacar de esa forma a tus compañeros?, preguntó Momonga con tono severo. Rubedo miró a Momonga con miedo. Pequeñas lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Se veía como una niña cualquiera siendo reprendida por un padre severo. Pero aunque era visto con esos ojos infantiles, el inexistente corazón de Momonga amenazaba con salir de su pecho. Estaba nervioso y un poco asustado. Pero, las lágrimas recorrieron las sonrojadas mejillas de Rubedo. Momonga Nicha, ellos huele a la sangre de Albedo Nechan. Ahí iba de nuevo, estaba usando el Nichan con Momonga, algo que ningún otro guardián o NPC había hecho, y que fácilmente podría tomarse como una blasfemia entre los NPC que veía a los 41 seres supremos con dioses. ¿Es un signo de rebelión? ¿O un rasgo de su personalidad?, se preguntaba Momonga mientras veía a Rubedo llorando. No parece hostil, pensaba Momonga mientras veía a la niña actuar tan tímidamente. Y si lo consideraba, Rubedo había dicho que los otros guardianes olían a la sangre de su hermana, por lo que no era una locura pensar que Rubedo solo atacó porque ellos habían lastimado a su ser amado. Rubedo no sabía por qué los demás guardianes habían lastimado a su hermana. Ella solo actuó por el bien de su familia. ¿No era eso natural? Y si lo consideraba, por un reflejo de su viejo cuerpo humano, Momonga suspiró. Nechan, dile a Momonga Nichan lo que te hicieron. Albedo Nechan, gritó Rubedo mientras abrazaba con fuerza a su hermana. Rubedo estaba sujetando a Albedo. Rubedo estaba poniendo sus manos sobre su hermana y su equipo. Baja a tu hermana ahora mismo. Albedo, Momonga no gritó, no quiso que Rubedo se diera cuenta de su ventaja, pero en ese momento, tanto los guardianes como los otros dos seres supremos se dieron cuenta de lo que había visto Momonga. ¿Cómo había sido tan idiota? ¿Cómo no lo había notado? Fueron los pensamientos que rondaron la mente del Overlord al darse cuenta que durante todo este tiempo, Rubedo había estado tocando a su hermana. No está indefensa, tenía a su alcance ítems divinos y mundiales. No, gritó Rubedo mientras se aferraba a su hermana. Van a seguir lastimando a Albedo Nechan. Albedo se quedó mirando confundida a Momonga. Incluso con su mente prodigiosa tardó unos segundos en darse cuenta porque todos parecían más tensos. Rubedo, dijo suavemente la súcubo. Todo está bien. Rubedo, Albedo devolvió el abrazo a su hermana. ¿Por qué baja? Gritó Momonga dentro de su corazón al ver que por primera vez desde que llegaron Albedo se estaba negando a una orden. Albedo alzó la mirada y dio una sonrisa salida a Momonga y sus compañeros, pero no parecía mostrar signos de soltar a Rubedo. Rubedo, ¿todo está bien? Solo escúchame un momento. Sí, mientras su pequeña hermanita, sollozante, respondía a su hermana, Pandora Sactor se preparaba para enfrentarse a su mala decisión.
Quiere hacerlo, quiere hacerlo. Aún no es el momento, Albedo, gritaba Pandora's actor dentro de su mente. Era mirada con odio. Albedo estaba siendo observada con odio, un odio intenso, nacido del corazón de sus queridos compañeros y de los seres supremos. La escena actual le recordaba a la súcubo, a aquella noche en la que esos dos llegaron a destruir el paraíso que debió ser la tumba bajo el mando único de su amado Overlord. Aquel día debió actuar. Su corazón le decía que esos dos hombres solo causarían dolor a la vida de su amado, tal como lo hicieron la primera vez que lo abandonaron y fragmentaron Nine Soul Gown. De todos los seres supremos que pudieron regresar, Albedo creía de corazón que los peores eran estos dos. Aún podía recordar los sollozos de Momonga sentado en el trono, tan solo 3 días después de que los nombres de Tachme y Olbert fueran borrados de la lista de propietarios de Nazarik. Y desde ese momento, y poco a poco, la lista se hizo cada vez más pequeña, y Momonga regresaba cada día más herido. Albedo recordaba cómo su amado debió huir de múltiples enemigos que lo cazaban cuando salía o regresaba a Nazarik. Recordaba las visitas del Overlord a Pestiona, quien era la única que podía restaurar su MP y sanar las heridas que obtenía cada vez que salía de la tumba. Desde la sala del trono, observando a través de su pequeño monitor, la administradora de la tumba contempló cómo día con día, Momonga llegaba a depositar oro en las arcas de la tesorería, salir con las manos vacías y volver con más riquezas para mantener la tumba. No va a durar fue lo que muchas veces Albedo se dijo dentro de sí, convencida de que incluso aquel ser supremo los terminaría por abandonar, pues lo veía irse todos los días, lo veía abandonarlos cada madrugada, cada tarde y cada noche, y dentro de su débil y herido corazón, la súcubo temió que tal como los otros, este jamás volvería. El día que se convenció a sí misma que el Overlord se había aburrido de la tumba y no volvería, fue cuando su amo, el último que quedaba, no volvió en más de una semana. Y durante ese tiempo Nazarik fue atacada. Saltear estaba herida, las trampas con coste de oro habían sido gastadas, y lo único que podía hacer Albedo era volver a colocarlas y rezar porque nadie pudiese matar a Saltear. De seguir así, el oro de la tesorería se terminaría al cabo de un año. Las defensas caerían, los guardianes serían asesinados, y puede que incluso su pequeña hermana Rubedo terminase derrotada. Por un momento incluso, la idea de ver la tumba destruida, y los guardianes y ella misma asesinados, le pareció a la súcubo un escenario paradisíaco. Al final, ¿qué importaba si alguien más tomaba Nazarik? Albedo, sus hermanas y sus compañeros, todos habían sido creados para servir y proteger a los seres supremos. Ahora que no quedaba ninguno de ellos que más daba terminar muriendo, a día de hoy, Albedo aún se maldecía por haber pensado aquello. El regreso. Tardó una semana en regresar. Parecía cansado, tenso, harto de todo, pero regreso. Reformo las defensas. Creo más NPC mercenarios tras ver que gran número de ellos habían sido asesinados y continuó saliendo de la tumba buscando riquezas para sostenerla. Lo sabía, ahora Albedo lo sabía. Momonga nunca los traicionaría, no los abandonaría, y ella tampoco lo haría. Albedo abrazó fuertemente a su hermana, acercó su cara a su cabello, ese cabello rojo que liberaba un inconfundible aroma a peonias. Pudo sentir la suave piel de su hermana y el cálido tacto de esta. Albedo quería a esta niña, la amaba, pero como coordinadora y defensora de la tumba, también debía reconocer su talento como un arma. Y mientras tomaba a Rubedo, observó cómo los seres supremos, incluyendo a Momonga, lo miraban preocupados. No confiaban en su hermana y ahora tampoco en ella, pero ¿acaso importaba? Albedo sabía que lo único que realmente necesitaba era eliminar a aquellos que una vez casi destruyeron la tumba que Momonga tanto amaba. ¿Debía morir? ¿Tenían que morir, Rubedo? ¿Sí? Nechan, preguntó a un sollozante la pequeña. Albedo, gritó el Overlord. Los dos seres supremos prepararon sus hechizos más poderosos. Los guardianes ordenaron bajo las órdenes de Demiurges, y los portadores de objetos mundiales, incluyendo a Momonga, se pusieron a sí mismos como vanguardia. Incluso Pandora ese actor, completamente decepcionado de Albedo, pareció ya no importarle revelar su carta de triunfo contra los dos seres supremos, pero la armadura, el vestido de blanco puro, sus armas secundarias, talismanes, anillos, ítems de sanación e invocación, cada cosa que Albedo tenía en su inventario cayó al suelo mientras ésta seguía abrazando a su pequeña hermana. Lo único que permanecía con ella era su ítem mundial, el cual guardó rápidamente en su inventario mientras todos la miraban confundidos. Albedo estaba desnuda. Sostenía a su hermana sin nada que la cubriera. Nada de ella estaba oculto. Su piel blanca como la nieve, su voluptuoso cuerpo, todo había sido expuesto ante los seres supremos y sus compañeros. Y poco a poco, con mucho cuidado de que sus intenciones no se malinterpretaran, Albedo caminó lejos de los ítems que dejó caer al suelo, ítems que fueron rápidamente asegurados por Pandora ese actor, el único aliado de la súcubo y el tesorero. Toda la ventaja de Rubedo se esfumó por la acción de su hermana. Nechan, gritó la niña preocupada que no comprendía por qué Albedo había hecho eso. Rubedo, tranquila, pero ellos te lastimaron. Nechan, fue mi culpa. Rubedo, Rubedo cada vez parecía entender menos. Perdón, cometí un error, todos veían sorprendidos, como la orgullosa histérica guardiana aceptaba su mala decisión. No, Nechan nunca se equivoca. Nechan es muy inteligente, replicó Rubedo. Nechan es perfecta. A Albedo le pareció lindo que su pequeña hermana, quien fuera creada para ser superior, dijese cosas tan hermosas de ella, pero dude de Momonga, Rubedo, dijo la súcubo con una mirada triste. Los ojos de Albedo rápidamente se dirigieron al Overlord al cual amaba. De Momonga Nichan, Rubedo. ¿Está mal desobedecer una orden?, preguntó Albedo a su hermana, y como respuesta, la pequeña movió su cabeza de arriba a abajo dando un rotundo sí. ¿Y qué hacemos con aquellos que desobedecen? Rubedo tenía clara esa respuesta, todos en Nazarik tenían clara esa respuesta, incluso la niña que fue creada de manera especial. Se les castiga, dijo Rubedo, casi como si se lo preguntara a ella misma. Exacto. Entonces, no puedes decir que los demás hayan sido malos conmigo, Rubedo, al contrario, yo he sido la mala el día de hoy, desobedecí una orden y por eso los demás me atacaron. La respiración de la niña se cortó de golpe.
pero es Nechan. La orden estaba mal. Albedo Nechan nunca se equivoca. Momonga no estaba sorprendido por ver a Rubedo intentando justificar a su hermana. Después de todo, esa era la razón por la que nunca podrían matar a Albedo si querían ocupar a su hermana. Pues dentro de su programación, la persona que Rubedo más respetaba y amaba era su hermana, la única persona cuyas órdenes jamás cuestionaría. Rubedo, que me equivoque o no, no tiene importancia. Lo importante es que desobedecí una orden, por eso los demás me lastimaron. No es porque sean malos. Es solo que yo no me comporte como debería, ¿entiendes? La niña se acurrucó en el voluptuoso pecho de su hermana mientras intentaba escuchar el corazón de esta. Lo entiendo, respondió Rubedo. Entonces, puedes pedirle una disculpa a Cositus y Saitear. Seguramente una disculpa no sería suficiente para pagar por el cuerpo destrozado del insecto de hielo, o el vuelo sin escalas que le dio a la vampiro sangre pura. Pero ese gesto proveniente de la entidad más poderosa de Nazarik era la prueba de que, lo lamento, lo siento mucho, dijo Rubedo mientras ocultaba su cara en el pecho de su hermana. Pero esa disculpa fue suficiente prueba para demostrar lo obediente e inofensiva que era Rubedo. Yo también, lo lamento, dijo Albedo mientras caminaba con dirección a Momonga. Los otros dos seres supremos, que no tenían un ítem mundial para defenderse, retrocedieron. Aureol, que poseía uno, se mantuvo firme al lado del Overlord mientras todos observaban expectantes y con miedo. Momonga-sama, lamento mucho que haya pasado todo esto, de todo corazón. Albedo quería ofrecer su vida como disculpa, pero era consciente de que no podía decir tales cosas frente a su hermana, quien ya se encontraba más tranquila ya, la cual no quería volver a alterar. Si me lo permite, haré que mi hermana vuelva a su cama y duerma de nuevo. Momonga actuaba un tanto diferente a como de costumbre. ¿Podía ser una trampa? No. Si Albedo hubiese querido realmente ocupar a su hermana para una revuelta, no hubiese tirado todo su equipo. Una voz interrumpió los pensamientos del Overlord. Pero no estoy cansada, Nechan, replicó la hermana menor de la coordinadora. Pero tienes que dormir un poco más, Rubedo. Usaste muchas energías hoy. Rubedo hizo un puchero adorable. Al verlas, definitivamente Momonga no podía verlas como hermanas. La mirada maternal de Albedo y el actuar infantil de Rubedo serían más apropiado para una madre y su hija. Bien, dijo Rubedo de mala gana. Pero Albedo Nechan puede acompañarme en la cama hasta que me duerma. Los ojos de la niña eran suplicantes. Había pasado mucho tiempo dormida y sola dentro de su pequeña habitación. Había pasado buen tiempo sin ver a su hermana o hablar con alguien. Albedo miró con ojos suplicantes al Overlord. Pandora, ese actor, Aureole, dudaba. Momonga dudaba si dar o no la orden, pero al final, esa orden que programó en Albedo de amarlo le dio la suficiente confianza para poner a prueba la lealtad de la súcubo. Pandora, ese actor, Aureole, acompañan a Albedo a la recámara de su hermana. Asegúrense de que lleguen sanas y salvas, y si algo pasa, tienen mi permiso para enfrentar la situación como lo crean más conveniente. Pandora, ese actor, era su propia creación y Aureole fue programada con un inmenso amor por todos los seres supremos. Momonga confiaba en ellos y ahora quería confiar en Rubedo. Tenía razón. Ella atacó porque vio a su hermana en peligro. No actuó fuera de su programación y durante todo este tiempo se refirió a Momonga con cierto respeto. Tachme y Olbert querían replicar, pero no tenían la confianza para frustrar lo que posiblemente fuera un estratagema de su amigo. Los guardianes deseaban protestar, pero no se sentían con el derecho de cuestionar a un ser supremo y confiaban en Aureole. Y mientras Albedo y su hermana se alejaban, Momonga preguntó algo que si no era respondido lo aquejaría durante años. Albedo, sí, Momón. El Overlord interrumpió, no quería esperar para preguntar. ¿Por qué no soltaste a Rubedo cuando te lo ordene? ¿Por qué aún la tienes en brazos? Momonga sabía de la programación de esas dos, sabía del gran amor que Tabula había dejado en ellas, como parte de su fantasía de casarse con Rubedo, que originalmente debía tener más de 18 años, y tener a Albedo como su amante, las programó a ambas con un amor puro e inquebrantable. Momonga quería creer que esa fue la razón por la que un NPC le desobedecía por primera vez. Pero debía comprobarlo si deseaba vivir tranquilo dentro de Nazarik. Albedo agachó la cabeza con vergüenza. Vera. Rubedo, ella, Albedo tocó los pies descalzos de su hermana, y un segundo después la niña estornudó. Rubedo llevaba zapatos, y solo tenía un vestido muy delgado como prenda. Seguramente el frío de las baldosas de piedra y el aire fresco del templo de cerezos bajo este cielo nocturno no le sentaban nada bien a una niña tan pequeña. No sería bueno que mi hermanita se resfriara, pero si usted aún lo quiere. Albedo hizo un gesto por bajar a Rubedo, pero Momonga negó con la mano y permitió que ambas permanecieran así. Era gracioso pensar que la más poderosa entidad de Nazarik se pudiese resfriar. Albedo quería matar a los seres supremos, pero aún era el momento. Aún no tenía razones necesarias para hacerlo sin que Momonga la odiase o asesinase después. Pero esto era bueno. El plan que tenía con Pandora, ese actor, marchaba bien, ahora que él había visto a Rubedo. Mientras se alejaba con una sonrisa triunfal, Albedo vio complacida cómo se materializaba poco a poco su plan. Escoltada por una aberrante criatura cambiaformas y una sacerdotisa a quien su propio creador trató como una diosa. La maldita demonio, la sucia Lilith, que al igual que su contraparte homónima, se alejaba a un exilio temporal impuesto por los dioses cuyas órdenes desobedeció, mientras en sus brazos llevaba a las mayores armas que aquel ser que trascendió a un dios creó. Albedo se alejaba con su hermana en brazos. La demonio Lilith avanzaba despojada de cualquier prenda o calzado, un gesto que usó para frenar la fiereza de sus compañeros y mermar la preocupación de los seres supremos. Quizás ni siquiera ella supo entonces lo que había causado. Pues incluso aquel amo de la muerte que ya no poseía los deseos de la carne, ni carne alguna, pasó por alto ese encanto natural, propio de la demonio que encarnaba la desobediencia contra Dios y la lujuria, pero hubo alguien que no pudo evitar notarlo. Las curvas de aquel vulgar cuerpo creado para fascinar el corazón de los santos y dar a luz a demonios eternos, dejó encantado a aquel ser cuyas necesidades y sentimientos no habían podido ser satisfechos durante algún tiempo, y mientras miraba a la demonio balanceando sus caderas de un lado al otro al alejarse, un enorme deseo le invadió. ¿Fue una coincidencia?
Él no lo creía, pues incluso pronunciar el nombre de esa criatura era una delicia. La lengua se coloca detrás de los dientes delanteros durante la primera sílaba, que sale como un suspiro. La segunda explota desde los labios con fuerza mientras la voz tiembla, y la última, cuando la lengua se coloca entre los dientes delanteros, produce un sonido que provoca en el corazón un eco eterno. Alvidó demonio de la lujuria con un encanto de ensueño, con aquel rostro de diosa que por más humana que parecía no permitía olvidar lo que realmente era. Hacía que él sintiera que quizás las acciones de la súcubo fuera una provocación hacia los supremos. Quizás fuera todo parte de un plan para conseguir un perdón. ¿Y si así lo fuera? Con tal de tenerla no le importaría pasar por alto este error, e incluso quizás, Demiurge, dale a saltear el ítem mundial que tienes, hablo con voz poderosa el Overlord. Las palabras de Momonga lo alejaron a él de sus fantasías con la demonio. Al ver ese semblante poderoso, recordó el enfado de ese hombre cuando la demonio fue agredida por los demás guardianes el día que llegaron a este mundo. Y se maldijo a sí mismo por pensar de esa manera. Se maldijo por dejarse llevar por el deseo de su cuerpo y la mente contaminada que había experimentado, un placer que alguien como Momonga, un virgen, no podría comprender. Pero tenía que reprimir esos deseos y volver a la realidad, pues para alguien como Momonga, quien ya alguna vez llamó a esa mujer una hija, estos deseos podrían desembocar en un destino duro y cruel. Por el bien de todos debían reprender a él mismo por ese crimen de su corazón una vez que él alejó sus pensamientos del deseo, miró al demonio guardián. Demiurges veía en su mano el ítem mundial que le había dado Pandora a ese actor. Esa arma de descomunal poder le había sido otorgada en el caso de que todos tuvieran que salir de la tumba hacia la capital del reino, para enfrentar a un enemigo que podía incluso amenazar la existencia de un ser supremo. Había recibido una orden directa del Overlord, pero al igual que Albedo, este dudó. Demiurge dirigió la mirada a su creador, como preguntándole si era prudente seguir esa orden. Después de todo, Momonga tenía un objeto mundial, y unilateralmente había dejado ir a Albedo. ¿Qué pasaba entonces si su creador no estaba de acuerdo con esto? Si era así, él necesitaba una manera de ir tras Albedo, que seguía con su pequeña hermana. Pero al ver a Olbert no encontró después, y parecía incluso que este no comprendía los deseos de su creación, y no se enteró jamás de la súplica de este por una orden. Olbert solo le devolvió la mirada, extrañado de que estuviera tardando tanto en responder a la orden de Momonga. Demiurge, el Overlord, preguntó auténticamente preocupado. Lo lamento. Enseguida, Momonga-sama, el demonio, entonces dio el ítem a la vampira de sangre pura, quien lo recibió con decoro. Saltear, quiero que sigas a Aureole y Pandora, ese actor, quédate lejos pero apóyalos si pasa algo raro con Albedo, como ordene, Momonga-sama. La vampira respondió de manera serena, con el tono de una guerrera. No había en ella ese éxtasis habitual que usaba para hablar con Momonga. Saltear era extraña. La creación de Peroroncino respetaba profundamente a los seres supremos, y en especial era muy amable con Olbert, quien era buen amigo de su creador. Pero con Momonga era un tanto diferente, pues al hablarle estaba casi siempre sonrojada y al acercarse a él tenía una perpetua expresión de éxtasis. Al principio creyeron que Momonga había hecho un cambio en ella al igual que con Albedo, pero la verdad era otra, y en algún momento Olbert hizo notar a Momonga que Peroroncino programó a Saltear como una necrófila. Pero en este momento, y desde que regresaron a la tumba, el comportamiento de la vampira sangre pura había sido ideal. Y el enviarla a ella a vigilar a Rubedo y su hermana parecía una buena decisión pese al frenesí de sangre que tanto los había preocupado tras algunos experimentos que Demiurge había realizado. Saltear, envuelta en su armadura carmesí, salió corriendo en la dirección en la que Aureole y Pandora, ese actor, se dirigieron. Momonga aún no sabía con claridad por qué los guardianes tenían esos ítems o qué clase de situación los había llevado a sacarlos de la tesorería, pero estaba convencido de que dárselos a las personas más leales a él era lo mejor que podía hacer para evitar un posible conflicto con los NPCs o sus amigos. Momonga quería mucho a sus compañeros, pero dadas ciertas decisiones que habían tomado, y habían llevado a desencadenar problemas enormes e innecesarios, como fue la toma del pueblo carne o esa idea de la conquista del mundo, Momonga no confiaba del todo en el criterio de sus compañeros, principalmente porque estos siempre habían sido muy impulsivos y en esta clase de situación lo mejor era ser precavidos. Por tanto, para corregir cualquier mala decisión por parte de ellos era mejor darles el poder, los ítems mundiales a Pandora, ese actor, quien era su propia creación. Saltear, quien había mostrado más cariño y algo parecido a amor hacia el Overlord. Y Aureole, cuyo hermano, antes de ascender puestos en su compañía y dejar prácticamente olvidado el juego, programó a la representación de su pequeña hermana para confiar en Momonga, quien por lo visto jamás abandonaría el juego, esperanzado de que alguna vez sus compañeros regresaran. Esos tres eran las personas en las que debía confiar, pues Demiurge y Sebas parecían ser absolutamente leales a sus amigos y obedecerían cualquier orden que estos dieran, aunque terminara siendo dañina para la tumba. Los gemelos elfos aún eran niños, y aunque parecían ser más cercanos al Overlord, este no quería poner a personas tan jóvenes en medio del conflicto. Y en cuanto a Cositus, no sabía mucho de la lealtad de este, pero tenía claro que no quería someterlo a más estrés después de que casi fuese asesinado por Rubedo. Eso recordó a Momonga que pronto tendrían que sacrificar a alguien para probar si aún era posible resucitar. NPCs, Momonga, pronunció el campeón insecto desde el interior de su armadura blanca. ¿Tachme? ¿Pasa algo malo? ¿Te sientes bien? Momonga sonó auténticamente preocupado. La imagen de Tachme usando magia mundial le cruzó la cabeza junto con la preocupación de los efectos secundarios de usar técnicas especiales que no usaban mana en este nuevo mundo. El campeón mundial hizo silencio. Y pronto hizo evidente algo que aún era cierto. ¿Será buena idea mandar a dormir a Rubedo? Olbert comprendió lo que el campeón mundial quería decir y agregó. Aún no sabemos cómo es que sobrevivió ese sujeto. El ajetreo de la tumba pareció volverse un problema pequeño e insignificante cuando Momonga recordó al lancero, que sobrevivió al ataque doble que remató a Musashi Miyamoto. La imagen de esos portadores de ítems mundiales y de ese sujeto volvió a la mente del Overlord. Ahora que lo recordaba, el lancero pareció asustado tras ver las magias asesinas de sus compañeros. ¿Será que realmente pudieron haberlo matado con eso? ¿Qué lo había salvado? ¿Cómo había sobrevivido? La mente de Momonga se llenó de tantas preguntas, pero una cosa tenía clara.
Mientras no se supiera concretamente que había desencadenado el problema con Albedo, no podrían hacer un uso apropiado de Rubedo. Información. Necesitamos urgentemente información si queremos hacer algo. Sin información, incluso usando a Rubedo, podrían terminar perdiendo. Pronto la imagen de las personas cautivas en el piso de los hermanos elfos cruzó la mente de Momonga. El aventurero de alto rango que había intentado asesinarlos. El capitán de los guerreros que habían capturado. Y aquella extraña mujer que había intentado propasarse con CZ. Era momento de sacarle provecho al ganado que había estado alimentando. Sebas, dile CZ que la necesitamos urgentemente en el Coliseo. Aura, Mar, necesitaremos que despierten a los prisioneros. Los guardianes asintieron a la orden y rápidamente obedecieron. Clementine, al fin se le podría sacar provecho a esa despreciable mujer. Teo era una de las partes más hermosas de todo Nazarik, un lugar al cual se le invirtió una buena cantidad de tiempo y esfuerzo. El hogar de los hermanos elfos fue planeado para que estos pudieran hacer uso de sus aterradoras magias y poderosos compañeros y esclavos para hacer frente a las amenazas que entraran al bosque. Posteriormente, cualquier sobreviviente debería enfrentarse a los hermanos elfos dentro del Coliseo, con Mare dando apoyo a su hermana, los golems acosando a los invasores, y una vez cayera Aura, Mare usaría una habilidad suicida para eliminar a una gran cantidad de enemigos. Durante la gran invasión, fue en el Coliseo donde cayó un gran número de NPCs, mercenarios y jugadores con bajas resistencias mágicas. Páginas enteras en blogs habían sido escritas sobre este aterrador lugar. Por supuesto, Momonga y los demás habían puesto un gran esfuerzo en esta zona, e incluso habían hecho una animación especial para la habilidad suicida de Mare, la cual fue colgada en varias páginas de internet por lo hermosa que era. Lo único triste es que este lugar casi no había sido visto por nadie fuera de la tumba. Nazarik era una fortaleza, y aunque lo quisieran no podían permitir que nadie cruzara las defensas solo para que apreciara su trabajo. Y fue por esta misma historia que Momonga y sus amigos decidieron colocar aquí a los nuevos prisioneros humanos de la tumba, pese a que Albedo y Demiurge habían sugerido que una celda dentro del tercer piso de Saltear sería una mejor morada para prisioneros humanos. Pero dada la simpatía que Momonga sentía por Gazef y lo mucho que este suplicó por la vida del aventurero que intentó matar a Momonga, se le permitió a ambos vivir dentro del Coliseo, en parte por la piedad de Tachme, y por otra, para que hubiese alguien capaz de apreciar. La última moradora humana del Coliseo era esa mujer psicótica llamada Clementine, quien había reconocido el equipo de Henry como el equipo de un player, es decir, un jugador de Yggdrasil. Y aunque a Tachme le desagradaba un poco esa mujer, le tuvo piedad por su condición como una, dado que el Supremo se consideraba a sí mismo un defensor de las mujeres. Algo un poco incómodo considerando que Clementine parecía ser una asesina experimentada, pero dado que parecía tener un valor como informante y guerrera, Momonga había apoyado la decisión de dejarla dentro del Coliseo, y aunque más tarde Momonga deseaba mandarla con Neurotis a la Cámara Negra después del incidente con CZ. Gracias a una extraña benevolencia de Olbert, esta se había salvado. De una u otra forma los tres seres supremos habían visto un valor particular en ella, y hoy verían si sus criterios habían sido correctos. Acompañados por los gemelos elfos y el demonio rana, Demiurge, los seres supremos avanzaban con sus disfraces humanos. Tenían que evitar que los prisioneros entraran en pánico antes de poder contestar sus preguntas. Dado que ese lancero había aparecido en el reino, Tachme creía que quizás Gazef tendría alguna información sobre ese sujeto. Momonga por su parte creía que aquel lancero no tenía nada que ver con el reino, pues era notablemente más fuerte que Gazef y se veía muy preocupado por no dejar testigos sobre su llegada al reino. Aura, Momonga pronunció el nombre de la guardiana para indicarle que abriera las celdas de los prisioneros. Como un destello, Aura recorrió el Coliseo y abrió las 3 celdas de los humanos. Tras ello, la pequeña elfa gritó: que ningún humano se atreva a permanecer dormido en presencia de nuestros líderes, los gloriosos seres supremos amos de la gran tumba, tal como se le había indicado. Aura no reveló información inmerecida, como el hecho de que la tumba era subterránea o el nombre de la misma. Los humanos en sus celdas no estaban dormidos. El aviso de emergencia de hace algún tiempo los había despertado, y desde entonces ninguno volvió a poner su cabeza sobre la almohada por la expectativa del mensaje. Aunque ninguno de ellos creía que los amos de esta tumba en persona se presentarían ante ellos. Lo cierto era que Gazef sabía lo insignificante que era para Momonga tras verlo erradicar a un ejército con una bola de fuego. Niner, el aventurero por su parte le temía. Atacó a Momonga con una espada encantada de adamantina, la cual era su orgullo. Confiado de poder matar a Momonga antes de que los otros dos le asesinaran, atacó sin piedad al hechicero, pero la pobre arma ni siquiera pudo tocar a Momonga, y como mientras se burlaba de Niner, Momonga le insistió a intentar matarlo varias veces. Momonga había hecho esto para probar su habilidad de inmunidad a armas de nivel bajo. Niner intentó varias veces asestar golpes asesinos, de los cuales ninguno logró tocar al Overlord. Y tras eso, Momonga de una bofetada casi mató a uno de los seres aventureros más poderosos del mundo. Desde entonces Niner le temía a ese ser supremo. Clementine era la única que no conocía a los amos de la tumba, aunque confiaba en que serían fuertes y controlaban a esos poderosos ninjas que la cuidaban día y noche, así como esos guerreros no muertos y aquel demonio insecto que le heló la sangre. Aunque lo que más le preocupaba era la información que estos pudieran poseer, así como sus alianzas o influencias. A lo que más le temía Clementine era a los ojos con heterocromia de los 2 elfos oscuros, amos de este coliseo. La heterocromia era un rasgo en muchas realezas semi-humanas, y actualmente el único ser que poseía ojos tan coloridos y bien definidos como el de esos gemelos, era el actual rey elfo con el que la teocracia estaba en guerra. A Clementine le preocupaba que estos sujetos fueran más influyentes y poderosos que el rey elfo, o en su defecto, que fueran aliados del mismo. Pues si bien el rey elfo no despreciaba a su familia, procuraba matar a cada uno de sus descendientes por miedo a que alguno le arrebatara el trono en un futuro. Y si estos 3 amos tenían bajo su cuidado a 2 elfos oscuros de la realeza, o bien habían robado estos 2 hijos al rey elfo o este se los entregó voluntariamente como muestra de buena voluntad. Si estos 3 amos habían robado a los gemelos, significaba entonces que eran más débiles que el rey elfo y esos gemelos eran parte de un plan a futuro para derrotarlo. Y por el otro, si rey elfo había entregado a los gemelos, significaba que temía más a estos 3 que a su propia descendencia. Las personas frente a Clementine eran poderosos, tenían recursos vastos y la consideraban una pieza valiosa, además de que eran amos de CZ.
Si la situación se lo permitía, Clementine quería usarlos para incrementar los poderes de Khajiit y poner en marcha el plan de aquel nigromante, para volverlo un no muerto del más alto rango. Un esqueleto ancestral era la raza a la que apuntaba Khajiit. En el peor de los casos, Clementine creía que sus planes tendrían que cambiar y debería servir y usar a esos sujetos para que empezaran hostilidades contra la teocracia, salgan de sus celdas e inclínense ante los seres supremos. Rápidamente Gazef y Neiner salieron sus habitaciones, un término más apropiado para el lugar tan hermoso donde habían sido encerrados. Aunque ninguno de los dos se arrodilló al estar en presencia de los amos de la tumba y solo inclinaron respetuosamente la cabeza. Clementine, quien quería probar a sus captores, caminó lentamente hacia ellos, y al estar frente a frente solo hizo una reverencia de bailarina y subió su cabeza orgullosa. Los seres supremos tenían prisa, habían tenido una mala noche y sentían que el peligro estaba tocando a las puertas de su hogar por haberse encontrado con ese lancero y el despertar de Rubedo. No tenían tiempo para juegos. Demiurge, dijo suavemente Olbert. Arrodíllense, dijo el demonio rana. Al instante la cabeza de los tres chocó contra el suelo, sus frentes se encontraban toicando la arena del Coliseo y tenían una postura de sumisión total. ¿Qué es esto?, se preguntaban los tres. Gazef jamás creyó que se le obligara a rebajarse de esta manera, pues sabía del respeto mutuo que se tenían él y Momonga. Neiner entendió que lo obligaran a arrodillarse, pero no entendía cómo habían logrado esto sin recitar un hechizo. Clementine reconcuyó la habilidad, era un control mental avanzado que, según se decía, poseía a uno de los dioses de la avaricia. Estos sujetos eran poderosos y temibles. Suficiente, dijo Momonga. Pueden levantar la cabeza, dijo suavemente el demonio rana, y los tres humanos, que seguían arrodillados, recuperaron el control de sus cuerpos. Pero ninguno alzó la mirada, era claro que la situación era mala y que lo mejor sería hacer lo que les pedían. Gazef sabía que si Momonga, una persona tan honorable, recurría a esta clase de juegos era porque tenía algo importante entre manos. Y sin presentarse, sin decir una sola palabra más de la necesaria, Momonga dijo, una anciana con un vestido revelador color blanco y con un dragón dorado tejido en él. Una mujer rubia de apariencia somnolienta que llevaba en sus orejas adornos parecidos a alas. Y un lancero de armadura blanca, cabello negro y de entre 20 y 30 años. Momonga era más inteligente de lo que dejaba ver. Solo lanzó descripciones básicas y esperó a que alguno fuera traicionado por su inconsciente. El Overlord no había dado información, no dijo para qué los buscaba, solo dio la descripción de tres personas, de las cuales una era lo suficientemente poderosa para herirlo en su forma de guerrero perfecto, por lo que esperaba que estos fueran famosos, esperaba que alguno de los prisioneros supiera algo sobre ellos. Y el plan dio frutos. Un sudor frío recorrió la mejilla de Clementine, y ante el desconcierto, como un suspiro, dijo, «Escri». Clementine solo susurró unas letras antes de silenciarse. Pero todos notaron que intentaba decir algo. Preguntó Momonga con curiosidad. Durante varios meses, Clementine desperdició su vida buscando a una poderosa secta de nigromantes dirigida por un hombre conocido como Suranon, una persona conocida por sus amplios conocimientos con la magia oscura, las maldiciones y la magia de resurrección. Tardó un tiempo, pero encontró a aquella persona que tanto anhelaba conocer, y por fin frente a él, a cambio de información que valía el peso de un dragón en oro, Clementine se deshizo al fin de la maldición que le habían impuesto desde el día de su nacimiento, después de que fuera apartada de su familia por la habilidad tan particular con la que había nacido. Si bien tenía un buen puñado de razones por la que buscaba a Khajiit, esta en específico, deshacerse de la maldición que le impedía compartir información de la teocracia sin permiso era la que más le pesaba, aunque había otras bastante importantes, por supuesto. La segunda razón de esta extraña alianza era la condición de Khajiit como un maestro de los no muertos, un hechicero nigromante que se contaba entre los peores enemigos de la teocracia Slan. Su odio por aquel enemigo en común era un buen motivante para apoyarse mutuamente. La tercera era el deseo de este por causar masacres ahí por donde avanzara. Con un poderoso no muerto extendiendo su conocimiento y poder, la teocracia tendría que combatir en dos frentes. Una contra el rey elfo y otro contra el poderoso no muerto que nacería a partir de la carne de Khajiit, lo que significaría entonces que Clementine tendría una oportunidad para robar el equipo de los dioses, y aquella sucia híbrida salía a combatir contra ese nuevo enemigo de la humanidad. Khajiit había demostrado ser lo suficientemente valioso para los planes de Clementine, como para que ella se arriesgase a robar la corona de la princesa Miko para él. Khajiit tenía el suficiente conocimiento para que ella tomara el riesgo de secuestrar a aquel muchacho con el talento para usar la corona. Y se repetía que aquel hombre que podía hacer realidad su sueño de destruir a la escritura negra, valía el haber terminado prisionera. Pero de estos hombres, de los cuales no sabía nada, ¿era prudente darles la información que compartió con aquel nigromante? En el peor de los casos, no eran enemigos, o la información que diera Clementine podría causar que estos pudiesen llegar a un entendimiento. Después de todo, estos tres parecían humanos y controlaban a heteromorfos y no muertos. Eran los reyes de un nido de monstruos y gobernaban sobre los elfos de sangre real. Si la escritura negra supusiera de esto, no cabría la menor duda de que toda la teocracia se arrodillaría para que estos tres extraños sujetos prestaran sus fuerzas en nombre de la humanidad. Todo era confuso, las alianzas o enemistades. ¿Quiénes eran estos sujetos? ¿Qué significa eso, Clementine?, dijo el poderoso guerrero oscuro que miraba hacia abajo a la mujer. Bien. Demiurge, creo que nuestra invitada no puede escuchar bien desde ahí abajo. El demonio cabra esbozó lo que parecía una sonrisa y respondió a la orden de su amo. Ponte de pie, dijo el demonio rana, y al instante, la guerrera de cabello rubio escuchó crujir todos sus huesos cuando se puso de pie violentamente. Clementine creía con todas sus fuerzas que ese era un hombre sapo de los pantanos, pero ahora que había sido doblegada por nada más que la voz de esa criatura, esa imagen mental que tenía del demonio rana había sido destrozada. Esa es la habilidad de un rey de la avaricia, se dijo mientras se cuestionaba por qué un ser con tal habilidad estaba bajo el cargo de estos tres hombres. Además, ¿por qué habían estado preguntando por la escritura negra? ¿Por qué estaban buscando información sobre aquel descendiente de los dioses que comandaba a esos idiotas?
Si estos 3 hombres eran enemigos de la escritura negra, Clementine no tendría ningún problema en dar la información. Pero si no era así, al menos quería obtener algo bueno de todo esto. Clementine aún recordaba a la sirvienta de cabello anaranjado que la atendía. Podía ser que pedir su libertad como recompensa por esta información estuviese fuera de discusión, pero que se le perdonara y se permitía que esa joven volviese a atenderla podría ser una opción a cambio de información que no podrían conseguir de nadie más. ¿Y por qué pensaba que sus captores podrían darle una recompensa? Solo un estúpido podría pensar eso. Pero tras ver la cama que se le había dado, las comodidades que le habían otorgado, y sobre todo el hecho de que se le habían asignado a 2 bellezas para cuidarla, aunque a una de ellas la despreciaba, cualquiera podría darse cuenta del valor que le daban a su vida, y la información que tenía valía lo suficiente para que estos sujetos que controlaban a gemelos de la relaza de los elfos, a un demonio rana con el mismo poder que un dios demonio de la avaricia le permitieran a la prisionera. Volver a ver a la sirvienta. Bien, los conozco. Tengo información sobre ellos, muy buena información, dijo mientras intentaba resistirse a la magia del hombre sapo. Pero Momonga había tenido una muy mala noche, estaba frustrado y molesto, no solo por haberse topado con ese enemigo que lo hirió y sobrevivió a Tachme y Olbert, sino también por el despertar de Rubedo y el problema con Albedo. Esta noche, el Overlord no tenía una pizca de paciencia. Demiurge. Nuestra invitada necesita que aflojar un poco su lengua, gritó el guerrero oscuro al demonio rana que le acompañaba. Demiurge no podía obligar a alguien a decir algo, pero sí que tenía sus propios métodos para torturar, aunque estos no fueran tan efectivos como los de Neurotis. Golpéate contra el suelo, dijo fríamente el demonio rana, quien parecía feliz por poder hacer esto. Clementine lo sintió de nuevo. Ya no tenía dudas, era una idiota, y estos sujetos. Este guerrero tenía un corazón tan oscuro como su armadura. Ya sin ser dueña de su cuerpo, Clementine azotó su cabeza varias veces contra la arena del Coliseo mientras Gasef y Nainer miraban con miedo. Momonga no era así, creía auténticamente que Clementine tenía valor. Tampoco pensaba que dejar que CZ le diese su comida de nuevo fuera un gran precio a pagar. Pero esta noche ya habían pasado muchas cosas malas, muchas cosas que se habían salido de su control, y no permitiría que ahora una débil humana pusiese a prueba su paciencia o cuestionara su poder contra frente a los guardianes que ya lo habían visto actuar con temor frente a Rubedo. Momonga ya estaba harto de no entender, harto de no saber a lo que se enfrentaba, y si esta mujer tenía la información para permitirle un mejor entendimiento, la haría hablar a toda costa, aunque tuviera que abandonar sus planes con ella y mandarla a la Cámara Negra. Quería con ansias la información que guardaba esta guerrera. Pero eso no significaba que no pudiera darle otra oportunidad. Suficiente Demiurge, dijo tranquilamente el guerrero oscuro mientras sus amigos, quienes no lo creían capaz de hacer algo así, lo miraban con miedo. Basta, tras la palabra del hombre rana, Clementine recuperó el control de su cuerpo. Herida y exhausta por intentar detener la magia de esa criatura, cayó sobre la arena y la sangre que había dejado sobre ella. La mujer lo tenía más claro ahora. La información, la sirvienta, su alianza con Khajiit, todo valía mucho para ella. Pero nada le importaba más que su propia vida. Escritula negra. Logró articular Clementine torpemente pese a ya no tener los dientes necesarios para pronunciar la R. Aquella corta cabellera dorada se agitaba violentamente cada vez que la cabeza ascendía y bajaba. Un extraño sonido se producía cada vez que se encontraban la arena y la cara de la chica. En un inicio era un sonido sordo, y no se escuchaba nada más que la arena levantarse y caer. Pocos segundos después ya se podía escuchar el crujir de pequeños huesos, y más tarde, los supremos no podían detectar más que un sonido húmedo cada vez que la cara de Clementine se estrellaba contra el suelo. Ante la escena, el corazón demoníaco de Ulbert gritó complacido por el dolor y el sufrimiento que presenciaba. Algo en él se alegraba a medida que observaba aquel hermoso rostro convertirse en un caos de carne y sangre. Pero lo disfrutó aún más cuando comenzó a comparar a la orgullosa guerrera con alguna antigua supervisora que lo atormentó durante sus peores épocas. Tachme era un no humano, y el demonio insecto, con las necesidades propias de su raza. Admiro la sangre con deseo, pero su corazón justiciero y su alma aún humana, sentía pena por el dolor que sufría aquella chica, y por el que experimentaría si no revelaba la información que protegía, pues de ser así, seguramente terminaba sus días en la Cámara Negra, donde aquella demoníaca creación de uno de sus amigos, sacaría cada uno de esos secretos a la fuerza. Y aunque ninguno de los dos compartía una idea clara de lo que sentía sobre lo que pasaba ante ellos, de lo que sí eran conscientes era que esa parte humana que aún les quedaba sentía que era muy extraño el actuar de su compañero. Ya fuera gozo o pena, 2 de los supremos podían sentir algo por la escena, e incluso los guardianes de Milge y los gemelos elfos experimentaban placer o repugnancia por ver a la chica destrozarse ella misma la cara. Pero no Momonga, no aquel Overlord que admiraba con inferencia algo que él mismo había causado. Quizás fue ahí cuando ambos seres supremos se dieron cuenta de ello. Ellos aún podían comer, respirar, gozar y sufrir, tenían un corazón que latía, y aunque ya no fueran humanos, compartían un rasgo indispensable para poder sentir empatía por aquellos que los rodeaban, y ese algo era la vida misma, un rasgo que Momonga ya poseía y quizás ahora ni siquiera entendía. La arena se está pintando de rojo. ¿Estará bien que lo permita? Digo, en parte era el deseo de Nishiki y Bukubukuchagama que la arena del Coliseo se pintara con la sangre de los enemigos, pero tener la sangre de una forastera mezclada con ella se siente un poco mal. ¿Debería parar? Bueno, quizás tengo que darle una oportunidad para que hable. De otra manera Tachme podría protestar, pensó Momonga al ver la sangre de Clementine brotar de ella. Disfrazado como el guerrero negro, Momonga dio la orden que hizo que el corazón de los 2 humanos, 3 guardianes y otros 2 seres supremos se desligasen de la masacre que presenciaban. Demiurge disfrutaba de la escena, y estaba seguro de que su creador lo hacía de la misma manera. Realmente le hubiese gustado preguntarle a Olbert si estaba bien parar a Clementine, pero algo en él le dijo que era mejor obedecer inmediatamente al Overlord que logró reunir a los 41 seres supremos bajo un mismo estante. «Detente», dijo suavemente Demiurge. Al instante, Clementine cayó sin fuerza sobre la arena. Su nariz desapareció, los pequeños huesos de esta y el cartílago se enterraron en la cavidad nasal, por lo que ya no podía respirar por esta.
Varios de sus dientes cayeron al suelo, pues quizás se estaba golpeando contra arena, pero dada su gran fuerza incluso esta se volvía una superficie bastante dañina. No podía abrir los ojos, sus párpados eran apenas una ligera capa de músculo. Sus ojos se habían hundido, su rostro estaba desfigurado y por tanto era ya de aplaudir que la mujer siguiera consciente, aunque quizás esas heridas, si no se trataban apropiadamente, la podrían dejar discapacitada de por vida. Clementine respiraba por su boca, gracias a un largo entrenamiento. Logró evitar que la sangre se acumulara en su garganta y comenzara a ahogar, y con el poco oxígeno que conseguía, se esforzó por articular dos palabras que esperaban evitarían que fuera a obligar a realizar tan brutal acción de nuevo. Escritura negra, dijo cansadamente mientras luchaba por cada bocanada de aire. Un breve silencio se formó. Clementine se relajó, creyendo que las dos palabras que representaban al grupo más poderoso de humanos en el planeta fue suficiente para mover el corazón del guerrero negro y los demás presentes. ¿Qué dijo?, preguntó Olbert, algo que nadie cuestionó, era duda que todos compartían. Maldita sea, pensó Clementine al escuchar que el esfuerzo sobrehumano que había realizado por hablar se había ido al caño. Escritura negra, la voz provenía del guerrero negro. El corazón de Clementine se agitó. Pensar que solo el dar ese nombre pudo haberla convertido en una estela de luz en el pasado la aterró. Aunque recordó entonces que Khajiit le había ayudado a deshacerse de ella y que ya había compartido información con él mismo, el miedo permanecía cada vez que intentaba revelar secretos a alguien nuevo. La escritura negra. La unidad de élite de la teocracia. Clementine. ¿Cómo conoce sus apariencias?, preguntó nerviosamente Niner, quien no había recibido permiso para hablar. Silencio, dijo Demiurge molesto por el tono irritante del humano que había intentado matar a un ser supremo. La boca de Niner se cerró de golpe, mientras este temblaba de miedo, creyendo que le esperaría el mismo destino que Clementine. Pero para su fortuna, todos estaban más concentrados en las palabras de esa mujer. ¿La teocracia?, preguntó Tachme sorprendido, aunque rápidamente sintió rabia al recordar a los humanos que habían sido asesinados por ese reino de fanáticos. «Gazef, ¿puedes confirmar que esa organización existe?», preguntó Momonga al capitán de los guerreros del reino, un hombre honorable e influyente que seguramente podría darle alguna respuesta. Momonga había escuchado a Niner sorprendido por escuchar el nombre de esa organización, pero el Overlord no confiaba del todo en la información de un aventurero que aún no llegaba al rango adamantina, pues por lo regular, aquellos que se encontraban por debajo de los rangos más altos, sin haber podido ascender pese a los años, eran a menudo los problemáticos, las marionetas y los ignorantes. Niner no parecía muy viejo, pero dado que el aventurero era bastante impulsivo, dudaría de todo lo que éste le dijera y no confiaría en ello hasta que confirmara la información con Gazef. Gazef era otra historia, era determinado, honorable, y aunque realmente no era demasiado inteligente, sí que era lo suficientemente experimentado para confiar en su juicio y palabras. «No sé mucho», dijo Gazef, una frase que decía a menudo para que la gente no confiara de todo en él, pues ni él mismo confiaba en sus habilidades como informante. «No sé mucho, pero he escuchado que es un escuadrón de élite de la teocracia, un grupo de superhombres que trabaja como asesinos. Muchos los consideran los humanos más fuertes del mundo, e incluso se dice que algunos de sus miembros son descendientes de los 6 dioses». Mientras Momonga meditaba sobre la información, Clementine estaba sufriendo sobre la arena, mientras se discutía si era prudente o no sanarse a sí misma. Afortunadamente se salvó de tomar el riego. «Momonga, creo que tu fuente de información se está muriendo», dijo Tachme, quien usaba el nombre de su compañero sin miedo, pues estos tres ya habían sido elegidos como futuros sirvientes o prisioneros eternos. «Ah. Cierto», Momonga se reprendió a sí mismo por su descuido. Después de todo, aunque Clementine parecía tener un nivel bastante alto, no sería prudente gastar varitas de resurrección en ella, y dado que era un artista marcial no deseaba que ésta bajar niveles. «Mar, cúrala por favor, ¿eh?» «Ah». A la orden, Momonga-sama, Mare dio un paso al frente y apuntó su báculo hacia Clementine. Maximizar magia. Sanación de heridas menores. Clementine se rió internamente. ¿Eso era todo lo que podía hacer un descendiente del rey elfo? ¿Eso era todo lo que tenía el sirviente de ese guerrero oscuro y compañero del demonio rana con el poder de un dios de la avaricia? Clementine supuso entonces que había sobreestimado a su carcelero, pues ese hechizo de bajo rango, aunque estuviese potenciado, no haría más que detener su sangrado y curar algunas heridas, pero su nariz rota e incrustada en su cavidad nasal no se recuperaría por un hechizo de bajo nivel. O al menos eso pensaba por su experiencia. Después de ser rodeada por una luz verde, el amasijo de sangre y carne en que se había convertido el rostro en Clementine desapareció completamente. Su rostro recuperó su apariencia hermosa y sus rasgos finos, podía respirar con normalidad, y tras tocar su rostro un poco, no necesitó de un espejo para saber que estaba completamente sanada. El maximizar magia potenciaba cualquier hechizo, pero solo basándose en la fuerza del lanzador. Se preguntó entonces qué tan fuerte debía ser ese niño para haberla hecho recuperarse con un hechizo de sanación de tan bajo nivel, pero antes de que pudieran envolverse en su propia mente buscando la respuesta, una voz le habló, exigiéndole que siguiera con la información. ¿Y bien? ¿Conoces a esas personas?, preguntó Momonga con tono frío. La mujer con orgullo declaró. «Claro que los conozco. Clementine-sama fue alguna vez parte de la escritura negra». Clementine aún no sabía si consideraban a la escritura amigos o enemigos, pero dependiendo de la situación podría decir que se alejó de ellos por distintos motivos. Aún confiaba en que la información que tenía valía para ambos casos, y declarar que alguna vez formó parte de ese grupo le evitaría el tener que dar explicaciones de cómo conocía tal información, pero jamás se imaginó que aquel sujeto tan poderoso sufriera una paranoia tan grande. «Ansos», susurró Momonga, y al momento, los monstruos mercenarios sometieron a Clementine. «No le hagan daño, pero deténgala si intenta algo extraño», dijo Momonga. «Esperen, no miento. Realmente fui parte de la escritura», gritó Clementine, creyendo que sería castigada por mentir. «Pero, te creo, por eso mismo vas a tener que darme la información que tengas desde esa posición», dijo Momonga con tono frío.
Ya Clementine no tenía dudas. Estos sujetos eran enemigos de la escritura, y por lo visto se habían enfrentado a ese maldito lancero. De otra forma, porque los amos de seres tan poderosos tendrían esta clase de precauciones contra alguien a quien ya habían derrotado. Seguramente fuera debió al miedo que infundió en ellos aquel maldito descendiente de los dioses, y la asesina tenía razón en eso. Por su parte, Momonga no creía que Clementine estuviera metiendo, no. Clementine era demasiado fuerte para los estándares de este mundo, y el informe de ella derrotando a un guardián autogenerado de Nazarsic aún sin tener armas era muestra de que no, era una humana común. No le pareció extraño entonces que esta mujer fuese compañera de ese maldito lancero, y al mismo tiempo explicaba por qué atacó carne pese a saber que había poderosos enemigos en ese pueblo. Momonga no creía que Clementine fuera realmente una amenaza, pero para asegurarse a sí mismo y sus compañeros, la mejor acción que podía realizar era llamar a quienes ya la habían derrotado 2 veces en el pasado. La palabra talento natural apareció en la mente de Momonga. Aún había cosas que desconocía y no podía confiarse de alguien que estuviese relacionado con ese lancero extraño. Al final, la idea de no matar a esta mujer podría haber sido una gran decisión por parte de todos. Mark, Aura, no necesito que Gasef y Niner escuchen esto, después de un como ordene. Momonga Sama, los gemelos elfos durmieron a los otros prisioneros. Mar hizo caer al capitán en un profundo sueño con el hechizo, Sleep, mientras que Aura durmió a Niner con un golpe certero. Entonces, comienza a hablar, Clementine, dijo tranquilamente el Overlord. Sometida, y temerosa de ser torturada de una manera tan brutal y humillante de nuevo, Clementine aceptó su realidad. No podía ganar contra estos monstruos, no podía hacerles sombra siquiera. Estaban a un nivel completamente diferente. Pero fue esa misma fuerza abrumadora lo que hizo a Clementine sonreír dentro de su corazón, pues siendo una nativa de la teocracia, sabía lo que esos sujetos pensaban de los poderosos, y sobre todo, de aquellos que no habían sido criados con las enseñanzas de los 6 dioses. Clementine sabía perfectamente lo que esos ancianos de la teocracia, y esos monstruos de las escrituras pensaban de aquellos que se relacionaban con heteromorfos y semihumanos. La gente de la teocracia odiaba a quienes se aliaban con esta clase de seres, y por lo que podía ver, el demonio rana y los hermanos elfos trataban con cierto cariño y respeto a estos 3 amos, que además controlaban a un temible ejército de no muertos. Aun si ahora no son enemigos, lo serán en un futuro, pensó Clementine mientras comenzaba a soltar la lengua. Sobre la primera persona que habló fue la mujer de apariencia somnolienta y decoraciones parecidas a alas en sus orejas. Ella era, según Clementine, una mujer perteneciente a una secta religiosa, que no permitía los nombres a las mujeres que la conformaban, por lo que ella era conocida únicamente como Canto Divino, título que ganó gracias a sus habilidades como corista y bardo. La mujer era inútil en combate individual, pero un completo monstruo en las batallas masivas con un buen equipo respaldándola, cosa que ya no tenía gracias a Albedo y Pandora, ese actor, la mujer anciana con un vestido revelador quien, a diferencia de la primera, sí poseía un nombre, y este era Kaire, la única persona autorizada dentro de la teocracia para portar y usar a voluntad la caída del país y el castillo sin antes tener que discutirlo con un consejo. Actualmente estaba jubilada del combate en primera línea y ya no representaba una amenaza. Tras escuchar que Clementine tenía información sobre ese ítem mundial, el deseo de Momonga por llevarla a la Cámara Negra creció. Pero dado de que la mujer en efecto sabía sobre ese ítem mundial, su opinión sobre ella cambió. Después de todo, si supo decir con exactitud qué ítem mundial portaba esa mujer, sin duda la información que estaba dando tenía valor. Aunque le extrañó que Clementine no hubiese mencionado el juicio de Horus, ¿podía ser que no lo conocía? Momonga quería preguntarlo y lo hubiera hecho, de no ser porque había algo que le llamaba a la atención. Y eso era, el hombre de la lanza, dijo fríamente Clementine, mientras recordaba con frustración aquel día en la que conoció a aquel hombre que le mostró lo lejos que estaba de volverse la mejor, aquel con una larga cabellera negra digna de una princesa, portador de una armadura ornamental llena de bendiciones divinas, y quien lleva entre sus manos una pétea lanza, bendita, maldita y encantada que vale su peso en vidas humanas. Ese maldito descendiente de Uzumaki Kawaya se llama Ryu Hichiara, gritó mientras apretaba sus dientes con frustración. Y es un maldito Godkin. Tras su inesperado estallido, con su cara pegada a la arena, Clementine intentó recuperar su compostura, y evitó dejarse por aquellos viejos hábitos que podían condenarla en una situación así. Aunque ya era bastante tarde, pues había exteriorizado lo suficiente para que los 3 seres supremos se dieran cuenta de que Clementine poseía algo que era muy difícil de encontrar en su mundo, donde la medicación y la eugenesia habían mermado a la población con esa enfermedad conocida como locura. A la mujer frente a ellos claramente le faltaba algún tornillo. Estaba definitivamente desquiciada, pero no era una locura parecida a la de Momonga o Olbert, sino una que podía ser llamada clínica. No era la clase de locura linda que Peroroncino había encontrado en sus juegos, o la locura triste en la que muchos de los compañeros de trabajo de Olbert cayeron tras largos turnos sin descansos, en la compañía. Ni siquiera era la locura que nació en Momonga el día que encontró a su madre muerta al volver de la escuela. La de Clementine era una locura sucia y enfermiza que causó repugnancia en el corazón del Overlord, e incluso era difícil de observar para el caballero de blanca armadura que se hacía llamar un hombre de justicia, pues ahora comprendía que esa asesina estaba más allá del bien o el mal. Pero Momonga rápidamente alejó sus pensamientos de esas ideas, pues qué importaba si estaba loca. Incluso podría serle beneficioso para controlar. Y lo más importante en este momento, era que Clementine había dicho el nombre del sujeto de la lanza, y aunque no sabía lo que era un Godkin sí que le sonó familiar el nombre de Tatsumaki Kawaya, pero no podía recordar por qué. Tampoco entendía que tenía de especial que el sujeto fuera hijo de esa persona. Podía ser que su antepasado fuera más fuerte que él. Lo conocieron, ¿verdad?, dijo Clementine a los seres supremos, y al mismo tiempo, estos se sorprendieron como había sabido tal cosa. Clementine había llegado a esa conclusión tras ver el interés de los 3 en ese sujeto de la lanza Ryuji, en su reacción al escuchar que era un descendiente de los 6 dioses, un Godkin, aunque claro, no era consciente de que esa sorpresa e interés vino por escuchar el nombre de Tatsumaki Kawaya, ya que a los 3 les sonaba conocido el nombre, pero ninguno podía recordarlo, y que si lo hicimos, pregunto sin miedo, Touch Me.
Y mientras Momonga pensaba en cómo explicarle después a Tachme lo malo que era darle información a un prisionero, durante un interrogatorio, tal como Nisiki había dicho en el pasado, Clementine mencionó algo que esta vez realmente alteró a Momonga. No pudieron matarlo, ¿verdad?, dijo con un tono de superioridad pese a encontrarse sometida en el suelo, prisionera de los 3 seres supremos. Clementine seguiría dando información. Ya Momonga no tenía más opción que confiar en lo que esta mujer dijera, pero antes de permitirle más confianza, Ansos, rómpanle los brazos, ordenó suavemente Momonga, y mientras Clementine hizo un gesto por el desconcierto, se pudieron escuchar el crujir de los huesos, seguido de un grito. Nunca lo podrán matar, nunca podrán verlo morir, comenzó a repetir Clementine antes de que la sometieran a una peor tortura que no le daría beneficios, sino solo dolor. De un golpe, ese sujeto jamás morirá de un golpe. La respuesta de Clementine estaba cargadas con dolor y odio, pero no por los Ansos o a los seres supremos, sino por ese hombre y el regalo tan estúpidamente poderoso que le otorgaron los cielos al momento de su nacimiento. Clementine realmente envidiaba el talento de aquel God King, casi tanto como despreciaba el suyo. Clementine podía recordarse a sí misma frente al gran altar de los 6 dioses durante el día de su selección. Recordaba el rostro y hasta los detalles de la túnica que llevaba la mujer que nombró su talento natural. Y con resentimiento, se recordaba a sí misma inflando el pecho orgullosa, cuando el Gran Consejo la seleccionó para seguir una vida militar. En aquel tiempo, cuando Clementine era pequeña y aún no mostraba los defectos con los que nació su mente, ella se sintió auténticamente feliz cuando se le dijo a tan corta edad que la más grande y noble acción que podría llevar a cabo en su vida sería morir por su nación. El talento de Clementine era la razón por la que se entrenó en el combate extremo sin el uso de armadura u alguna otra protección. Fue por su talento que ella siempre peleó en primera línea, aun cuando había personas más capacitadas para tal acción. Fue por su talento que los altos mandos, temerosos, le negaron a la niña cualquier gozo o disfrute en la vida. Fue por su talento que la condenaron a un voto de pobreza, por el que jamás llegó a disfrutar de las riquezas que ganaba al ser parte de la escritura negra. Las comidas eran vomitivas, la cama era incómoda, y a nadie le interesaba su vida. Pero por sobre todas las cosas, lo que más le molestaba, lo que más repudiaba era que sin importar lo que hiciera, jamás podría vencer a aquel hombre que se había vuelto un problema para sus planes de destrucción. Ryuji no puede ser asesinado de un solo golpe, dijo mientras recordaba aquel momento, el maldito. Es inmune a los asesinatos, gritó riendo. Los seres supremos mantuvieron la calma, pues pese a que las palabras de la mujer podían ser interpretadas como inmortalidad, ellos entendieron que el hombre solo era inmune a ataques furtivos, a muertes por ataque único. Pero ese talento solo protegía al hombre de golpes, y si esto era así, ¿cómo había evitado entonces el daño por las magias mundiales? El primero en notar la contradicción fue Olbert. ¿Y la magia? ¿La magia puede matarlo?, preguntó Olbert, intentando confirmar si la magia era también clasificada como un golpe. Olbert estaba disfrazado como un monje, por lo que Clementine se mostró sorprendida y extrañada, pues esperaba esa pregunta del hechicero, no del monje de Ki, quien solo debía poseer magias para potenciar sus habilidades físicas. Sí y no, dijo tranquilamente. Puede ser asesinado por magias, incluso puede ser eliminado con magias de muerte instantánea, pero su talento lo protege contra cualquier magia que no haya visto antes. La imagen de las 2 damas besando al lancero se reconstruyó en la mente de los seres supremos. Clementine no estaba mintiendo, y eso significaba que ese sujeto jamás había visto magias mundiales, lo cual era bueno, pero entonces nació otra duda porque se había alterado tanto después de ver a las damas si no conocía los hechizos. Mientras Olbert y Momonga se hundían en esta pregunta, Tachme pudo palpar la contradicción. Tachme intentó recordar la información que le habían sacado a los aventureros, a Gasef y al propio Onfirea. ¿Nos estás diciendo que ese sujeto posee 2 talentos?, preguntó Tachme. La primera pregunta de los supremos tras saber sobre esos talentos fue si era posible obtenerlos mediante objetos o hechizos, o incluso si era posible poseer más de uno, pero todas esas preguntas fueron respondidas por un rotundo no. ¿Cómo era posible entonces que ese lancero tuviera 2? La respuesta era que solo tenía uno. Caballero sagrado, dijo Clementine como respuesta. Es imposible poseer más de un talento natural, pero en su caso, su talento solo le permite morir en un escenario donde pueda defenderse, ya sea en un duelo tras un largo encuentro y causa del desangramiento y las heridas, o en batalla contra algún interminable ejército que sacrifique miles de vidas por la suya, una locura no creen. Por eso es que no puede ser asesinado por un golpe único, ni puede ser herido por magias que no haya visto antes. Jaja. El sujeto no puede ser asesinado por sorpresa. La única forma de matarlo es envenenándolo, destrozándolo parte por parte o asfixiándolo, y eso jamás pasará. No sin alguien que pueda sostener contra él un combate largo, y pueda lidiar a la vez con esos monstruos que siempre lo están cuidando, gritó Clementine sonriendo. La mujer no tuvo que explicar a qué monstruo se refería, pues por lo que había dicho antes, esta debió referirse a esa famosa escritura negra por la que Niner tenía tanto interés. Pero si ese era el caso, si la verdadera razón por la que ese hombre no había muerto era por su capacidad para resistir cosas de las que no tenía conocimiento, Momonga solo necesitaba saber otra cosa de él, antes de acabar con esto. ¿Puede morir torturado?, preguntó fríamente el guerrero negro. Clementine abrió sus ojos con sorpresa, e intentó confirmar si había escuchado mal lo que el guerrero oscuro le había dicho, y al confirmar que la pregunta era tal como había llegado a sus oídos, Clementine respondió burlonamente. Claro. Siempre y cuando puedan ser capaces de pasar por encima de la escritura negra y capturarlo. Seguramente si logran despellejarlo lentamente termine muriendo, nada en su talento indica lo contrario. Tras eso, Clementine se rió abiertamente de Momonga. A Olbert le pareció gracioso que una simple humana, tan débil e insignificante, fuese capaz de cometer tal insolencia, pese a que acababa de ser torturada por Demiurge. A Tachme le dio pena ver la evidente falta de un tornillo que tenía Clementine, y en cierta forma, le recordó a su amigo. Pero Momonga, bien, entonces eso será todo por el momento.
Ansos, regresen a los prisioneros a sus celdas, dijo Momonga tranquilamente, dando por terminado el interrogatorio. Y relajado, feliz por la información que había conseguido, le dio la espalda a Clementina y se comenzó a alejar de ella mientras los Ansos se preparaban para arrastrarla a la celda. ¿Cuándo pelearon contra el verdad? ¿Lo conocieron? No es cierto. No me ignores, grandote, gritó Clementín, exigiendo una respuesta. Ya esta actitud había colmado la paciencia de los guardianes. Momonga-sama dijo que fue todo, gritó Aura, reprendiendo a la prisionera y preparando su látigo para azotarla. Olbert-sama, esta humana requiere aprender respeto, si me lo permite. Demiurge vio algo que detuvo su petición. Momonga levantó la mano, y con solo esa acción, frenó a los dos molestos guardianes. Para Clementina era obvio que ellos eran subordinados, pero cuando los vio detenerse por la orden del guerrero oscuro, no pudo ver el respeto que habían tenido con él cuando llegó, y en cambio, vio miedo en la niña elfo de la realeza, y en el hombre sapo con el poder de uno de los dioses de la avaricia. Incluso el monje y el hechicero, quienes parecían ser sus compañeros, se quedaron callados cuando el guerrero oscuro, sin preguntarles, había marcado el fin del interrogatorio, pese a que ellos parecían tener aún dudas. Entonces, el guerrero volteó, miró a Clementín. De nuevo, esta pudo ver esa luz roja proveniente del interior del casco. ¿Por qué te interesa saberlo?, preguntó el guerrero sin emoción alguna en su voz. ¿Era tu amigo? ¿Tu amante? ¿O acaso, quiero verlo muerto?, respondió rápidamente la mujer con una sonrisa que intentó cubrir el asco que sentía por las preguntas e insinuaciones de Momonga. ¿Qué era esto que sentía Momonga? Es extraño. ¿No habías dicho que formaste parte de la escritura negra? Me pregunto entonces por qué es que quieres ver a un viejo compañero muerto. Momonga odiaba a los traidores, no sentía confianza por los jugadores solitarios, y en este momento, Clementín parecía ser ambas cosas. Pero incluso el solitario Overlord supo apreciar que había más que eso dentro de esta mujer. Si Clementina respondía a la pregunta contando su triste pasado, y la razón por la que dio la espalda a su nación y compañeros, sería tachada como una cobarde intentando salvar su vida y ganar puntos con Momonga. Si respondía que sus acciones nacieron por deseos egoístas, por avaricia o la envidia, no podría confiar en ella, y quizás lo mejor sería enviarla a la Cámara Negra, pero... Necesito una razón, dijo tranquilamente. Pues si necesito una, diría que... Tan solo quiero ver al maldito hijo de un dios desangrarse hasta morir, mientras maldice su suerte. Deseo verlo llorando, desesperado y con miedo por caer a ese maldito abismo al que siempre vio lejano. Quiero ver cómo se atraganta con su sangre. Quiero verlo suplicar por clemencia mientras es empalado por las lanzas de los enemigos. Quiero verlo desesperado, gritando porque alguien termine con su sufrimiento. Si necesito una razón, es esa. Quiero ver a ese maldito descendiente de los dioses muerto. Los ojos de la mujer se inyectaban en sangre. Momonga no esperaba esa respuesta, y rió tranquilamente. Básicamente, querías derrotarlo pero eres demasiado débil para hacerlo. Vaya estúpido, eso es justamente lo que quiero. Dijo con una sonrisa psicótica. Mientras pueda verlo a él y a esa maldita chica muerta, no tendré problemas en quien los haya matado. Tanto solo quiero ver sus cadáveres tirados a un lado del camino. Clementina no podía negar su propia debilidad, más aún al encontrarse sometida por un ninja que la superaba tan ampliamente. No podía negarlo en presencia del guerrero que controlaba a esta tumba y las brutales bestias que habitaban en ella, y tampoco quería negarlo. Clementina era extraña, estaba demente, no tenía valor como ser humano. Momonga jamás podría contar en ella como si pensaba que podría hacerlo con Gasser. Estaba convencido de que Clementina era una humana rota, defectuosa. Pero... Momonga comenzó a reír. No era la primera vez que compraba un arma bujeada solo por el deseo de coleccionarla. No era la primera vez que compraba algo inútil, tan solo por sentir que necesitaba tenerlo guardado en la tesorería. No era la primera vez que compraba una túnica de apariencia desagradable, solo porque era rara. Momonga era un coleccionista que gustaba de tener en su poder cualquier cosa fuera de lo común que encontrara. Ya fuese un guerrero tan recto como Gasser, o un romancista como Niner. ¿Qué le impedía entonces tener a esta muñeca rota también? Si intentas tocar a CZ de nuevo, te cortaré las manos, dijo el Overlord, antes de irse. Clementín tan solo abrió los ojos con sorpresa mientras los Ansos la arrastraban a su celda. Momonga ahora tenía información sobre sus enemigos, y acaba de comprobar que ese hombre era realmente fácil de matar. Momonga había entendido por qué el lancero se asustó al momento de sentir el beso de las doncellas. Pues ese hombre, observó el abismo que creyó lejano, sintió a la muerte a su lado, y al no saber que Olbert y Tachme necesitaban mucho tiempo para volver a lanzar los hechizos, sintió miedo por su vida, pues sabía que esas dos damas, de haberlo besado de nuevo, lo habrían matado. Las piezas encajaban. El tablero tomaba forma. Y Momonga ya tenía su siguiente movimiento preparado. Y mientras caminaba por el corredor del Coliseo, el Ser Supremo recibió un mensaje de su creación. Padre, escucho el Overlord dentro de su mente. Rubedo se encuentra desactivada, y ya hemos puesto bajo custodia a Albedo, dijo Pandora a ese actor. Rubedo dormía, el lancero ya no parecía tan grande amenaza. El Overlord por fin se sentía otra vez dueño de la situación, y ahora, tan solo necesitaba saber si aún podía confiar en Albedo. Bien, llévenla a la sala del trono. Al interior de un viejo templo dentro de la capital de Restiese, un debilitado hombre abría sus ojos con dificultad, mientras escuchaba a una mujer cantar. Al abrir por fin los ojos, se encontró condecorados con motivos religiosos que señalaban el lugar como el interior de una iglesia, y al examinar un poco más el lugar, se encontró con una mujer de cabello rubio cantando una singular melodía que hacía que el hombre sintiera sus fuerzas renovadas, podía sentir sus heridas sanar y su alma encontrar la paz. Pero toda aquella quietud de eso se perdió, cuando el hombre recordó el crujir de sus huesos, la sangre saliendo de su boca y a sus compañeros, en un estado tan horrible, que seguramente la mayoría de ellos hubieran preferido estar muertos. Con miedo, el hombre giró su cabeza en todas las direcciones que podía, y hacerlo, se dio cuenta de que se encontraba encadenado sobre una silla. Intentó entonces gritar por ayuda, pero la mordaza en su boca se lo impedía.
Recordó entonces a la mujer de la armadura negra y al ninja. Brain Ongloas intentó tomar su espada, pero no la podía ver por ningún lado. Intentó liberarse, pero aún un genio humano no podía hacer nada contra las gruesas cadenas que lo contenían. Brain se comenzó a agitar sobre la silla donde se encontraba retenido, se movió salvajemente, y aunque él no lo notaba, la madera de la silla comenzaba a crujir, amenazando con romperse. Y para evitar que eso pasara y tener que lidiar con un hombre de ese calibre asustado, aquella que observaba se quitó la capucha y mostró su cara al guerrero. Guarda silencio, por favor, no te haremos daño, tranquilo. Tranquilo. Brain Ongloas, sin contener sus fuerzas, la mujer de cabello dorado dio una fuerte bofetada al hombre encadenado. El miedo se desvaneció del corazón de Brain, pero fue entonces reemplazado por una ira intensa. Y con resentimiento, miró a la persona que lo había golpeado, para encontrarse entonces con un rostro conocido, pero no familiar. Frente a él tenía a una joven de en sus 18 años, de cabello dorado y ojos azules, poseedora de una belleza que rivalizaba con la de la princesa dorada Renner. Latios. Susurró dentro de su mente Brain. Él no conocía a la joven, nunca la había visto, ni mucho menos había hablado con ella, pero al ser una de las pocas aventureras de rango adamantina, y poseer una espada legendaria, hubiese sido un insulto para Brain el no conocerla. Después de todo, aunque su objetivo final era Gazef, cualquiera que se llamara a sí mismo gran espadachín era una persona a la que Brain deseaba vencer. Y la sacerdotisa portadora de la espada maldita no era la excepción. Brain dejó de moverse, pero no cesó los esfuerzos para quitarse la mordaza de su boca. Podría haber perdido el miedo y ver reducida su ira, pero sus dudas aún seguían ahí. ¿Qué había pasado con la mujer de la armadura negra y el ninja? ¿Cómo había llegado hasta ese lugar? ¿Y por qué una aventurera adamantina se encontraba aquí? Antes de encontrar la respuesta, Brain encontró en su visión periférica a un hombre de cabellera larga y una lanza que brillaba con un halo divino. Podía ver el enfado en su rostro, podía ver la fuerza en sus pasos. Parecía ser uno, pero no era humano. El templo de los cerezos donde habitaba Aureole tenía un camino secreto hasta el 9º piso de la tumba. Por este se podía llegar a la sala del trono en tan solo 10 minutos caminando. Eso claro, siempre que no se tuviera que lidiar con los obstáculos preparados para los invasores. Esa ruta tan corta fue otro de los favores especiales que se le hicieron a Azura y Sida, para que pudiera visitar a Aureole cuando quisiera, y sin que nadie se enterara, pues los portales dejaban registros y este camino tenía incluso hechizos de antiespionaje. Y por esta ruta secreta, es que caminaban Pandora ese actor y Aureole Omega, quienes escoltaban a la súcubo Albedo, quien ahora llevaba un atuendo de mico que le fue prestado por la guardiana del templo de los cerezos. Saitear no se encontraba con ellos, pues tras el informe de Pandora ese actor sobre el éxito que tuvieron al dormir a Rubedo, el Overlord no creyó que fuera ya necesario mantener a Saitear en esa escolta, y le ordenó a la vampira transportarse inmediatamente hacia la sala del trono. En este momento, a los NPCs de mayor importancia se les ordenó reunirse en la sala del trono. La misma orden fue dada a los guardianes de la tesorería y el templo de cerezos, con la única diferencia de que ellos debían servir como escoltar para Albedo, y por tanto, no podían usar los portales de Aureole, dado que los seres supremos querían ganar tiempo para preparar una audiencia especial, dedicada a aquella mujer que había roto una de las más sagradas leyes de Narik. Pero aún a sabiendas de eso, la poderosa coordinadora de los guardianes caminaba sin miedo mientras examinaba el traje que le había sido prestado. Albedo veía como las mangas largas le cubrían las muñecas y parte de las manos. La falda era tan larga que por momentos sentía que la pisaba al avanzar. Aureole, ¿puedes decirme si estoy pisando el vestido? Preguntó Albedo mientras intentaba sin éxito verlo ella misma. No debería ser posible que lo pise, Albedo-sama, la prenda se adaptó a su altura cuando se la puso, así que no se preocupe por ello. De hecho, puedo decir que esa prenda le queda perfecta, dijo felizmente Aureole. ¿Perfecta dices? No siento que esta zona se haya ajustado bien, respondió mientras veía su pronunciado escote. Aunque el ropaje era un ítem llamado vestido de mico, el aire sagrado del atuendo se perdía con el pronunciado escote que mostraba Albedo, ya que al ser ella un súcubo, el ítem se adaptó a su trabajo y le dio un aire erótico a la prenda ceremonial. Yo digo que es parte del encanto de Albedo-sama. Usted viste la prenda a su manera, replicó Aureole. Es como dice Aureole, agregó Pandora a ese actor. Aún así, no creo que sea apropiado para enfrentar un juicio, Albedo sonrió para sí misma. Se encontraba hablando de su ropa cuando lo que debería preocuparle era su cabeza que rodaría por la sala del trono. Si Momonga escuchaba su historia no le creía, en ese sentido tiene razón, pero lamentablemente no tengo nada más que prestarle, así que deberá bastar por ahora. Supongo que no fue tan buena idea dejar mi ropa en ese entonces, creo que al menos debí conservar mi vestido, recordó sonriendo mientras avanzaba hacia su juicio. Al interior de la enorme sala negra, donde sobre un trono se sentaba la encarnación de la muerte, y a su lado, se postraban orgullosos los aspectos del caos y de la guerra, la súcubo se encontraba arrodillada y con cadenas, mientras a su espalda, una mujer, que por sus venas no corría la sangre, le apuntaba con su lanza, preparada para perforarla con ella y matar a una persona que desde el fondo de su corazón, respetaba. Albedo se sintió triste al ver tan seria a Saitear, pues si bien se llevaban un poco mal, jamás fue su deseo realmente ver a esta chica apuntar su arma contra ella. Pero el Overlord que se sentaba orgulloso en el trono, le recordaba a la súcubo porque luchaba, y porque no podría caer aquí el día de hoy. Albedo, el tono frío y molesto de Momonga, penetró tan profundamente en alma de Albedo, que ésta sintió que la lanza detrás de ella jamás podría aspirar a generar un dolor tan angustiante como el que sentía ahora. Albedo levantó la mirada y observó las dos luces rojas en las cuencas del Overlord al que amaba. Estaba furioso, podía recordar esa intensidad en sus ojos. Era la misma que en aquel día en el que Takemikazuchi los abandonó a todos. Era la misma mirada que tuvo aquel día en el que los insensatos humanos le arrebataron a los supremos una mina. Era la misma que en aquel momento en el que confrontó a los dos, quienes ahora se paraban orgullosos a su lado.
Un ángel, aquel, quien quizás alguna vez fuera el más hermoso y amado por los cielos, hoy se encontraba maldito, débil y encadenado dentro del círculo más frío, pequeño y profundo del infierno, donde batía sus alas, intentando liberarse del sufrimiento eterno, convencido de que su rebelión y su crimen no lo hacían merecedor de este sufrimiento. Y agitó sus alas Lucifer, para apagar el fuego que lo consumía, para liberarse de las cadenas que lo retenían. Más pronto cayó en cuenta de que los débiles aleteos de un condenado no lo liberarían. Así que, maldito y abandonado, les dio un nuevo significado. Cada aleteo producía un eco que retumbaba hasta los cielos. Cada aleteo era un grito dirigido a Dios. Cada aleteo le recordaba a su creador que aún se encontraba ahí, y que las cadenas con las que lo encerró no por siempre lograrían resistir. Albedo hoy, encadenada con hierro, con sus alas negras retenidas por las espadas de un demonio de hielo, y con la lanza de un guerrero maldito apuntando a su cuello, recordaba mucho a aquella imagen del gran demonio con el que se supone tenía parentesco. Albedo, la súcubo, la Lilith, el ángel corrupto que cayó de los cielos y traicionó a los amos que permitieron su nacimiento. Albedo, el demonio que agitó sus alas dentro del infierno, en busca de libertad, alzó la mirada cuando escuchó a la muerte pronunciar su nombre. Sus ojos inyectados en lágrimas reflejaban dolor y miedo. Un demonio que buscaba alcanzar los cielos. Reflexionó el santo guerrero al ver la escena. Albedo, la caída que negó al infierno. Pensó el demonio del fuego. Albedo pronunció de nuevo la muerte, esta vez con más poder en sus palabras y con un caos en su mente. La demonio, envuelta en el traje de una sagrada sirviente de Dios, entrecerró sus ojos con ternura. E intentando contener las lágrimas, con su voz entrecortada, gentilmente preguntó: mi gran señor, ¿necesita algo de mí? Preguntó con una sonrisa encantadora que alegraba el corazón. No, respondió la muerte desde su trono. Y con dolor, mientras se esforzaba por sostener una sonrisa torcida, la demonio, con dolor aceptó que en este momento, del hombre al que más amaba, había perdido el favor. Para liberarte, para salvarte, eres tú la que necesita confesarse. Así que eres tú, Albedo, quien requiere dar una razón para que esas cadenas no se conviertan en tus eternos compañeros, pronunció fríamente la muerte. Palabras indolentes, que salieron de la boca de aquel amo, chocaron contra los corazones de las bestias, monstruos y demonios que atiborraban la sagrada habitación, y como lanzas, las palabras penetraron a todos aquellos que estaban acostumbrados a escuchar a esa voz, llena de amor por todos y cada uno de ellos. Aun quienes habían lidiado con la demonio y su corta rebelión, pudieron encontrar en sus corazones algo de lástima por la demonio que afrontaba algo peor que una ejecución. Albedo, aun a sabiendas de que podía perder el cariño, el amor que por defecto, la muerte sentía por cada uno de ellos, hizo un esfuerzo por contener su dolor. Hizo un esfuerzo para no permitir a su nariz contribuir con el desastre que ya era su rostro. No quería que la vieran llorar como a una niña, aunque, en ese momento, así se sentía. Yo, dijo con la voz aún ronca. Yo declaro, pronunció, mientras agitaba las cadenas y se limpiaba la cara con las largas mangas de su atuendo. Yo declaro, ante los tres seres supremos, que soy culpable de cada crimen del que me acusan, y nadie aquí podrá negar lo contrario. La palabra de los creadores del paraíso es ley incuestionable, y yo les he desobedecido. Incluso a aquel que es dueño de este corazón, Albedo tocó gentilmente su pecho, acción que hizo sufrir a la muerte. Pero, declaro que mis acciones no tuvieron otro propósito que dar vida y gloria al hogar que nos han otorgado. Declaro que mis acciones fueron para proteger al hogar que tanto amo, gritó con dolor la demonio, mientras observaba detenidamente aquel par de luces rojas. Pero, aún así, nada justifica que despertaras a tu hermana e hirieras a tus compañeros, declaró el supremo gobernante, mientras las luces rojas de sus ojos buscaban al demonio del hielo. La vida de uno de los preciados hijos de mis amigos casi sucumbe por tu miedo. Albedo. Yo, Albedo, volteo a ver al demonio. La criatura cerró sus grandes fauces con recelo, y exhaló un aire helado por el miedo que le provocaron los ojos al borde de las lágrimas de Albedo. Lo siento, dijo Albedo al demonio que apretó el acero de sus armas. No puedo más que expresarte mi dolor por lo que pasó, y ni siquiera me atrevo a pedirte que me perdones. Pero, la mirada de Albedo de nuevo se dirigió a los seres supremos. Por mi hermana, por mi pequeña e inocente hermana suplico perdón por las malas decisiones, que yo y solo yo he tomado, y me han llevado a este momento. Aquellos no eran los ojos de una guardiana, de una guerrera o de una demonio. Eran los ojos suplicantes de una hermana que buscaba salvación para con aquella pequeña a la que profundamente amaba. No quisiera tener que ver de nuevo esos ojos que me suplican piedad. Albedo pensó la muerte sentada en su trono negro. Pero, en este momento, es a ti a quien juzgamos, de tu hermana hablaremos en otro momento, dijo la muerte, que no descartó el escenario en el que aquella pequeña niña terminara encadenada al lado de su hermana. Ante la noticia de que aún debía seguir vivía para pelear por su pequeña y querida hermana, Albedo apretó fuertemente sus cadenas e intentó recoger sus largas alas negras, que se encontraban perforadas por las espadas gemelas. Uno se encontraba indiferente, otro interesado, y uno más sufría por el dolor de la demonio. Pero todos ellos seguían interesados en conocer la verdad detrás de los hechos. La curiosidad, el deseo de justicia y la codicia motivaban aún las preguntas y las dudas que se ceñían sobre Albedo. Dicho eso, confiesa entonces. ¿Por qué has dudado de tus amos y has desobedecido a sus mandatos?, preguntó el demonio del caos. ¿Por qué has causado el dolor en aquellos a quienes se te ordenó proteger?, le gritó desafiante el santo guerrero. ¿Por qué has intentado traicionarnos?, acusó con dolor la muerte. La demonio entonces alzó la mirada hacia el techo de la sala. 8 pisos se encontraban sobre de ella, pero aún así, sentía que podía ver el cielo si se esforzaba por hacerlo. Quería pedir fuerzas a este cielo bajo el cual se le había permitido tener voz, para hablar con sus compañeros, y el excelso líder a quien debían su vida todos ellos. Aún no puedo morir, pensó Albedo, al recordar las estrellas que compartió con su amado aquella noche.
Durante un largo tiempo esperé dentro de la sala del trono en completo silencio, siendo los días más interesantes desde mi nacimiento, aquellos en los que presencié las reuniones de los seres supremos. Pero tras unas pocas horas, o incluso tras breves instantes, los festejos cesaban y todos los seres supremos se desconectaban. Ahora que indago en mis memorias, creo recordar que fue en un festejo, la última vez que pude ver a Yamaiko-sama. Pero como sea que fuera, tan solo era una espectadora, una criatura sin valor, libre de pensamientos o preocupaciones, pues incluso el título de coordinadora de los guardianes no era más que un título elegante para esta muñeca olvidada. Recuerdo que pese a hacer mi trabajo, los seres supremos me quitaban el mando de las defensas cuando un ataque a la tumba llegaba. ¿Era acaso que dudaban de mis capacidades? ¿O era solo que les agradaba afrontarlas ellos mismos? Como sea que fuera, el único trabajo para el que había nacido, mi único propósito había sido usurpado y corrompido por los seres que me otorgaron ese título decorativo. Durante años observé los ataques de la tumba ser torpemente repelidos por aquellos seres supremos que no tenían fama de ser los más listos. Observé a algunos dominar mi trabajo mejor de lo que yo lo hubiera hecho, tal como era el caso cuando quienes tomaban el cargo eran el Overlord Alkeamago y Bukubuku Chagama. Otra ocasiones vi a Saltear caer por estupideces, cuando Yamaiko y Tachme se ponían al frente de las defensas. Comprendí entonces que tan solo ser fuerte no era algo que permitiera gobernar. He dicho antes que pasé mi existencia dentro de la sala del trono sin pensamientos, y creo que he mentido al decir aquello, como también lo hice cuando dije que mi propósito en la vida me había sido arrebatado por los mismos seres que me lo dieron. Pero la verdad es que cuando todos se fueron, y aquel Overlord solitario se encontraba demasiado ocupado para tomar mi trabajo, fueron las veces cuando fracasé. Con cada ser supremo que nos abandonaba, más comunes se hacían los ataques, más certeros se volvían, y la amenaza que se cernía sobre nosotros era cada vez más grande. Ya no puedo contar cuántas veces fueron asesinados los subordinados de Saltear, y no quiero ni siquiera pensar en cuántas veces murió aquella vampira. Durante esos momentos, en los que vi mi propia inutilidad, rogué y supliqué porque volvieran aquellos días en los que eran los seres supremos quienes nos dirigían y defendían. Alguna vez, desde mi silencio, incluso maldije el nombre de aquel hombre, cosa por la que hasta el día de hoy me arrepiento. Cada ataque consumía las riquezas que con tanto trabajo conseguía nuestro último amo. Cada ataque era un fracaso tras otro por parte de la supuesta guardiana, quien no hacía más que facilitar las masacres. Pero aún con ello, Momonga jamás me relegó del cargo que me dieron, pese a que su propia creación había sido programada con un mayor ingenio. Siempre fui yo la encargada de mantener la tumba segura de aquellos que la ansiaban. Siempre fui yo la que estuvo a cargo de convocar aliados y activar las trampas, e incluso tras tantos fracasos, incluso tras tantas penas que había provocado mi inutilidad, mi mera existencia, aquel amable amo al que sirviera, postro sufría mano sobre mi cabeza, y con voz dulce, mientras despeinaba mi cabello, dijo: «Buen trabajo, Albedo». A día de hoy aún no comprendo por qué dijo aquello, o porque después de ese día había comentado que al fin dormiría sin preocuparse. Acaba de fracasar en mi trabajo, tan solo 3 hombres solitarios habían logrado penetras hasta el 5º piso. Entonces, ¿por qué me agradecía a aquellos? ¿Por qué parecía tan feliz conmigo pese a que le había fallado de nuevo? De ese día tan solo tuve 2 cosas claras. La primera, defendería la tumba lo mejor que pudiera. La segunda, agradecería a mi estúpido creador por esas palabras que pude darle a Momonga-sama como respuesta. Artículo extraído de la guía Cómo enfrentar la tumba de Nazari, creado por la comunidad de jugadores repelidos durante la primera invasión. Tras largos debates sobre cómo enfrentar cada área y guardián, los 3 últimos invasores que lograron pasar el 4º piso de la tumba hablaban sobre lo vital que era mantenerse alejados del sistema de inteligencia artificial Albedo. Mi propósito en esta viada es proteger la tumba, se dijo a sí misma Albedo mientras alzaba la mirada para enfrentar a su destino a la cara. Los 3 gobernantes de la tumba la acusaban de traición, un crimen vil e imperdonable para cualquier creación de los 41 seres supremos. Un acto repulsivo, que como mínimo debía pagarse con la vida. Mas esta guardiana no tenía la más mínima intención de morir el día de hoy. Fue así como Albedo escuchó tranquilamente las acusaciones. «Guión, ¿por qué has dudado de tus amos y has desobedecido a sus mandatos?», preguntó el demonio del caos. «¿Por qué has causado el dolor en aquellos a quienes se te ordenó proteger?», le gritó desafiante el santo guerrero. «¿Por qué has intentado traicionarnos?, acuso con dolor la muerte». Albedo escuchó cada palabra, esperó pacientemente a que cada ser supremo diera su acusación, y aunque podía sentir a su corazón romperse por las palabras del Overlord, su mente seguía firme, y se negaría a la inminente muerte que le aguardaba si aquel hombre al que amaba no lograba perdonarla. Albedo puso cada parte de su ser para negarse a las acusaciones de los seres supremos. Decenas de pensamientos le rondaban la mente, cientos de planes se formaban y deshacían a medida que avanzaban los segundos. Hasta que por fin, la súcubo encontró la mejor manera de hacerles frente a los seres supremos. «¿De qué se me acusa?», preguntó suavemente el súcubo. Sus ojos aún cristalinos y llorosos reflejaron la imagen de la muerte sobre su trono. Los dioses que dirigían el juicio, los demonios y los monstruos que lo atestiguaban, todos tuvieron la misma reacción al escuchar la pregunta de la súcubo. Desconcierto. «¿De qué crimen se me acusa?», preguntó de nuevo Albedo, moviendo elegantemente sus labios color cereza, enfatizando cada palabra que salía de ella. Los seres supremos, no se sabe si por furia o auténticamente confundidos, se mantuvieron en silencio. Pero el demonio de ropas finas, con su sangre hirviendo, no pudo hacer lo mismo. Demiurge dio paso al frente, y con furia acusó: «¿Qué es esta burla, Albedo? Sabes perfectamente por qué estás aquí. Desobedeciste las órdenes de los seres supremos, te negaste a mantener la calma y despertaste a tu hermana después de enfrentarte a los guardianes a un combate directo». Albedo contuvo una sonrisa que deseaba salir. Por una parte, le parecía gracioso ver a siempre tranquilo demonio alterarse de esa manera, y por la otra, le resultó tierno que éste se hubiese olvidado de algo importante debido a su enojo. Demiurge, se escuchó una tranquila voz que heló la sangre del demonio. «Silencio», dijo suavemente la muerte desde su trono. Ante la orden de Momonga, Demiurge apretó los dientes y retrocedió lentamente. Albedo entendía que nadie más que los seres supremos podían juzgarla, y eso lo había dejado muy claro Momonga aquella noche en la que enfureció con los guardianes que querían castigarla, torturarla.
Matarla. ¿Qué derecho tienen ustedes para decidir sobre la hija que Tabula me encomendó? El grito de aquella noche aún seguía vivo dentro de la mente de Albedo. Aquel grito de su amado le recordaba que no estaba sola. ¿Acaso pretendes confundirnos con preguntas? Albedo, gritó el santo guerrero Tachme. ¿Tienes valor a intentar engañar a un demonio?, reconoció el demonio del fuego, Olbert. Pero Albedo, cuya mente era más afilada que las espadas que ahora perforaban sus alas, bruscamente gritó: ¿qué es la tumba de Nazarik? De nuevo, reinó el desconcierto, pero en esta ocasión no hubo otro demiurge que interrumpiera a Albedo. A los amos ante los que me encuentro, les pregunto qué es la tumba de Nazarik. ¿Y cuál es el propósito que le dieron a mi existencia? Los tres reflexionaron. La primera era una pregunta crítica difícil de responder apropiadamente, pero la segunda era clara. Fuiste creada para organizar las defensas de la tumba cuando ninguno de nosotros se encontrara en ella, declaró Tachme. Si Albedo negaba las palabras de un ser supremo, estaba seguro de que Sebas le arrancaría la cabeza sin pensar antes en las consecuencias. Así es. Me crearon para defender Nazarik, gritó con orgullo la súcubo, aceptando las palabras de Tachme pero al mismo tiempo dándoles un nuevo significado. Desde cierto punto de vista, Albedo no mentía, aunque realmente eso no le importaba a Olbert. ¿Entonces quieres decir que nuestras órdenes están por debajo de tu deber? ¿Qué activaste a Rubedo porque te consideraste por encima de nuestras órdenes? Gritó Olbert, intentando intimidar a la súcubo. Pero esta sin miedo, esta respondió. Así es. Se pudieron escuchar el crujir de huesos. Seguramente era Demiurge quien contenía sus deseos de arrancarle la cabeza a Albedo. La súcubo también tuvo que reconocerle a Saltear no haberla decapitado después de declarar aquello, aunque sí podía sentir la lanza enterrarse profundamente en su piel. Ja ja ja. Sí que tienes valor, maldita P. Olbert estaba a punto de sucumbir a su ego de demonio, pero fue frenado por la única persona en la sala a la cual le temía. Olbert, gritó Momonga a su amigo, antes de que éste cometiera una estupidez. El demonio observó con detenimiento a su amigo, y su deseo por responderle a la súcubo desapareció. ¿Albedo crees que ser más inteligente que yo?, preguntó el Overlord. Podría haber parecido una trampa, pero Momonga preguntó con auténtica curiosidad. Quería saber si alguno de los NPCs tenía el valor para proponer una mejor postura. Y si en ese momento la súcubo hubiese respondido que sí, Momonga bien podría perdonarla. Después de todo, sin la información apropiada, y después de haber visto a aquel hombre sobrevivir a 2 magias mundiales, Rubedo sería el siguiente paso lógico para asegurar la supervivencia del grupo. Tendría que reconocer el buen juicio de la guardiana y perdonarla, pero... Lamentablemente, Albedo dio la misma respuesta aburrida que cabría esperar de cualquier NPC. Nunca haría tal cosa como considerarme por encima del Overlord que unió a los 41 seres supremos. Gritó con desesperación Albedo. Sin duda alguna, Momonga se sintió decepcionado, y entonces reconsideró la idea de que esto fuera un plan de la guardiana para obtener el control de la tumba. Entonces, ¿por qué no obedeciste al mensaje que te dejé con Yuri?, preguntó molesto Momonga, en parte por la decepción que le provocó la guardiana. Pero esto apenas estaba empezando, y aunque Albedo entendía el grave error que había cometido, ya había pensado en una manera para salir del predicamento que significaba esa pregunta. La orden de no actuar vino por parte de Yuri Alpha. Tiene razón, Albedo observó el suelo con pena. Tenía que reconocer a aquella mujer que ahora consideraba molesta. Siendo sincera, darle esa tarea a ella fue la mejor opción. Como no muerta, Yuri debería ser inmune al control mental, y como creación de Yamaiko-sama, su lealtad es incuestionable. Si había alguien a quien podía creerle era a ella. Esto parecía más una confesión que una defensa. ¿Acaso ya te rendiste, Albedo?, se preguntó Momonga al ver a la súcubo derrotada. Si entendiste todo eso, entonces ¿por qué aún así desobedeciste? Momonga estaba desconcertado. Él mismo no se había dado cuenta de la buena decisión que había sido tomar a Yuri como mensajera. Pero entonces, ¿por qué si era tan buena opción, Albedo desconfió? Ítems mundiales, dijo tajantemente Albedo. Los enemigos tenían ítems mundiales, lo supe cuando enfrenté a esos 3, y entendí también por su actitud y visible deseo de poner a Pandoraps actor bajo el efecto de uno de ellos, que al menos uno tenía el poder de control mental. Se escuchó como un susurro por toda la sala. Demiurge parecía mareado, los monstruos confundidos, y los guardianes se mostraron asustados. Todos tenían razón para actuar de esa manera. Momonga se sintió abrumado. ¿Cómo había Albedo llegado a esa acertada conclusión? Y para hacerlo peor, no tuvimos noticias de los seres supremos hasta que Yuri Alpha contestó los mensajes. Es cierto, Yuri declaró hablar en nombre de Momonga-sama. Pero tras eso, cuando usamos a Nigredo para observar a los seres supremos, ninguna Mat se encontraba con ustedes. ¿Tuvo miedo porque no vio a Yuri con nosotros?, se preguntaron los 3. ¿Por qué ellas que fueron seleccionadas tan específicamente por Momonga-sama para ser acompañantes no estaban presentes durante una batalla tan importante? Simplemente no tenía sentido. Momonga entendió lo que Albedo quería decir. Básicamente lo que decía la guardiana era no podía confiar en que Yuri Alpha no estuviese siendo controlada. Albedo siguió hablando, siguió dando argumentos, pero Momonga ignoró todos ellos. La mente del Overlord solo intentaba reconstruir la noche de la guardiana. El dolor que sintió, el miedo por su propia vida, el miedo por perder a los amos a los que servía. La primera pregunta de Albedo volvió a la mente de Momonga, que era Nazarik. El Overlord podía decir que Nazarik eran los buenos recuerdos que había forjado con sus compañeros, pero para los NPCs que habían cobrado conciencia, Nazarik eran los seres supremos a los cuales servían. Si lo analizaba de esa manera, todas las acciones de la súcubo cobraban sentido. ¿Por qué intentó invadir el reino? ¿Por qué quiso liberar a Rubedo? Y también, porque había accedido a dormir a su hermana sin oponer resistencia. Momonga aún era consciente de que no podía confiar en Albedo, pero por ahora, quizás necesitaba pensar las cosas con mayor perspectiva, sin tener que ver a la súcubo a la cara, pues eso le causaba gran pena, y no quería que su decisión final se motivara por la piedad que podría sentir por la guardiana. Y cuando vi a aquel hombre dañar a Momonga-sama, suficiente, Albedo, los alegatos de la súcubo fueron frenados en seco por las frías palabras de su amo.
El Overlord se escuchaba molesto, aunque en realidad, mentalmente se encontraba cansado por todo lo que había pasado. Sabía lo que tenía que hacer. Debía interrogar a su propia creación. Después de todo, Pandora, ese actor, había apoyado a Albedo. Saber por qué lo hizo sería lo mejor, pero no quería discutir todo eso frente a los demás guardianes, quienes claramente no podían seguir escuchando otra palabra que saliera de la boca de Albedo. Albedo, he terminado contigo por ahora. He escuchado lo que tienes que decir, y por tanto, he decidido determinar tu castigo en privado. Albedo se sintió aliviada, entendió lo que significaban esas palabras, y pudo sentir en ella todo el amor de su amo. El demonio cabra y el caballero insecto no aprobaban esto. Ellos aún querían seguir escuchando las declaraciones de Albedo, pero dado que Momonga usó la palabra en privado, contuvieron sus alegatos. Comprendía que Momonga quería hablar con ellos en secreto antes de dar un castigo. Entonces, hasta que tengamos tu castigo. Saitear. La vampiro sangre pura retiró su lanza del cuello de Albedo y adoptó una posición firme para recibir sus órdenes. A la orden, Momonga-sama, respondió la vampira. Lleva a Albedo a su habitación mientras espera su sentencia, hasta entonces tendrás que vigilarla, a la orden. Al instante, Saitear retiró las espadas que perforaban las alas de Albedo. Liberó las cadenas del suelo y con gran velocidad, obligó a la súcubo a ponerse de pie. Sin perder tiempo, y dada la tensión en el aire, Saitear intentó llevarse a la guardiana lo más rápido posible. Si bien no creía que algún guardián cometiese el atrevimiento de atacar a Albedo sin órdenes, aún así era molesto verse a sí misma con tantos ojos sobre ella, así que intentó marcharse con velocidad hacia su destino, pero entonces... disculpe. Momonga-sama, donde se encuentra la habitación de Albedo. Saitear no conocía el 9º piso. No sabía dónde se encontraba la habitación de la súcubo. ¿La habitación de Albedo?, preguntó confundido Tachme. Cierto, creo que estaba en... Olbert intentó forzarse en recordar. Los seres supremos amaban a sus creaciones, les habían puesto un gran esfuerzo después de todo, así que cada uno preparó una habitación especial donde su respectiva creación pudiese disfrutar. Incluso Momonga participó en aquel proyecto y le dio a Pandora, ese actor, su sala de estar. Más entonces, al mirarse entre de ellos, los seres supremos comprendieron que ninguno sabía dónde estaba la habitación de Albedo. Albedo, ¿dónde está tu habitación? Saitear no notó el desconcierto de los supremos, y por propia cuenta preguntó a la guardiana directamente. Pero esta dio una respuesta que los estremeció. ¿Habitación? Yo no tengo ninguna habitación, siempre me quedo en la sala del trono, de hecho. ¿Entonces esta sería mi habitación?, preguntó confundida. Momonga se llevó una mano a la cara con pena, mientras recordaba a su viejo compañero. Eso es muy... Tachme no pudo terminar su frase por lo incómodo que se sentía. ¿Quieres decir que desde que llegamos a este lugar has estado durmiendo en la sala del trono?, preguntó Olbert desconcertado. No necesito dormir, tan solo he permanecido de pie junto al trono como siempre. ¿Pasa algo malo, Momonga-sama? La supresión de emociones del Overlord se había activado 4 veces. 2 por la pena que le generaba imaginarse a Albedo de pie al lado del trono todos los días. Una más por la furia que sentía por Tabula, y otra por la culpa que lo carcomía al no haberse dado cuenta de esto antes. Basta, dijo Momonga mientras se cubría la cara. Por ahora, llévala a la habitación de Tabula, a la orden. Respondió Saitear mientras lleva a Albedo lejos de ese tenso ambiente. Mientras los seres supremos se quedaban en la sala del trono con vergüenza y pena por la súcubo. La poderosa guardiana del primer piso arrastró a la coordinadora hasta la habitación de un ser supremo. Una vez la guardiana abrió la puerta, se encontró con algo que parecía más laboratorio que un dormitorio. En el lugar no se veía una sola arma, pero aún así a Saitear le parecía un sitio peligro, pues decenas, si no es que cientos de frascos con pociones de orígenes desconocidos, se encontraban repartidos por todo el cuarto. Libros de textos prohibidos estaban desparramados por todo el piso, diagramas y fórmulas con los avances del alquimista estaban pegadas sobre las paredes, e incluso podían verse algunos minerales de gran valor sobre las mesas. Saitear entendía que debido a la orden recibida, su deber era dejar a Albedo aquí dentro, pero eso no significaba que pudiera abandonarla sola con objetos tan extraños y potencialmente peligrosos, que alguna vez pertenecieron a un ser supremo. Así que Saitear torció las órdenes que le habían sido dadas. La vampiro sangre pura dejaría a Albedo encerrada en la habitación y custodiaría la entrada, pero no desde afuera como los seres supremos esperaban, sino desde adentro, evitando así que Albedo intentara algo extraño dentro de esta extraña habitación. Y contrario a lo que uno pudiera esperar de la vampira con un harem en su morada, la guardiana de los primeros 3 pisos supo mantener el decoro y la compostura. Plantó sus pies en el suelo y postró la punta de su lanza en el suelo. Saitear se veía como la valquiria sangrienta que se suponía que era. Envuelta con su armadura carmesí y sosteniendo su divina lanza, la vampiro observaba con cuidado a la coordinadora que esperaba su sentencia. «No toques nada, Albedo», gritó Saitear al ver que la súcubo estaba por tomar uno de los libros de la mesa. La mujer cerró los ojos con fuerza e intentó imaginar qué pasaría si desobedeciera esa orden. Pronto, Albedo se vio a sí misma siendo golpeada brutalmente por la vampira, por lo que, cansada por todo lo que había pasado, Albedo se dio vuelta para comprobar su teoría era cierta. Al darse vuelta y cruzar miradas con la vampira, Albedo lo comprendió. De no haberse detenido, estaría muerta. Al darse vuelta y enfrentarse a los ojos de la guardiana, Albedo comprendió que de no haberse detenido, estaría muerta. Parece que este pequeño acto me costará más que la confianza de los supremos. Pero, Saitear, ¿podrías dejar de verme de esa manera? En serio duele, se dijo a sí misma Albedo. Los monstruos y los demonios se habían retirado de la sala del trono, dejando atrás solo al guardián de la tesorería y la sacerdotisa del templo de los cerezos. Ambos se encontraban tranquilos, demasiado serenos para haber sido parte del incidente de Albedo. ¿Podía ser que ninguno se sintiera culpable? ¿O por otro lado, pensaban acaso que no serían juzgados por ser sirvientes cercanos a Momonga?
Ese pensamiento molestó a dos de los seres supremos, pues si ese fuera el caso, y Momonga quisiera perdonar a su creación y a la guardiana del templo de cerezos, ambos no tendrían más opción que aceptarlo, pues a final de cuentas, sin Albedo, Aureole era la única capaz de mandar sobre Rubedo, y el poder de combate de Pandora ese actor era algo que no podían perder, sobre todo ahora que sabían sobre la existencia de ítems mundiales en este mundo. La otra cosa que le molestaba a Tachme y Olbert era el incómodo silencio que gobernaba en la sala, pues después de ordenarles a Pandora S y Aureole que no se retiraran, Momonga se había quedado en silencio sobre el trono. No decía una sola palabra y no parecía que fuera a hacerlo pronto. La molesta situación estaba cansando a Olbert, a tal punto que intentar sacar a Momonga de su trance parecía una opción aceptable, pues no podían perder tiempo, y menos si ese valioso recurso era desperdiciado por Momonga, quien veía el vacío sin compartir sus ideas. Afortunadamente, antes de que fuera necesaria la intervención de Olbert, Pandora ese actor hizo lo que mejor sabía hacer: exagerar y actuar. Ah, mi gran creador. M. Momonga-sama. ¿Qué clase de intrincados planes está trazando en su mente? ¿Qué clase de magníficos pensamientos se niega a compartir con este simple sirviente? ¿Qué? No te he dado permiso de hablar, Pandora ese actor. Los gritos de Pandora ese actor fueron cortados en seco por una fría voz que exigía silencio. Una voz que llenó el corazón del guardián con alegría y miedo. Y así fue como Pandora ese actor cerró su boca mientras observaba a su amo perderse de nuevo en sus ideas. El doppelganger se sintió como un niño regañado. Estaba acostumbrado a recibir una reacción por parte de su padre, sobre todo después de una magnífica presentación. Pero ahora su amado creador no parecía tener interés en él, lo que le hacía preguntarse entonces por qué le había ordenado quedarse. Pregunta que fue respondida tras un rato, cuando Momonga por fin abandonó los confines de su mente y ordenó a su creación: sin anécdotas sobre tu ropa, sin comentarios sobre cosas irrelevantes, dime precisamente qué pasó. Momonga se veía lejano. Aquel amado creador de Pandora ese actor se sentía ajeno a lo que era regularmente. Podían verse en él las heridas causadas por la preocupación e incertidumbre. Por lo que sin poner peros, y olvidándose del estilo, rápidamente Pandora ese actor contó todo lo que había sucedido. Narró la salida desde Nazarik, el cómo habían rentado una carroza en un pueblo lejano, el camino que recorrieron, donde se habían detenido y lo que habían encontrado. Narró con precisión la captura de Brainon Glaus y el posterior enfrentamiento con esos extraños y poderosos humanos que portaban ítems mundiales. Narró con lujo de detalles el desarrollo de la batalla y cómo ambos habían logrado escapar, debido a que Pandora ese actor no tenía manera de defenderse de un ítem mundial. E incluso profundizó en lo que había pasado en la tumba tras haber preparado todo para invadir el reino y rescatar a los seres supremos. Realmente, la historia de Pandora ese actor reflejaba lo que cabía esperar de Albedo, al menos hasta que Yori dio el mensaje a la súcubo. Después de eso la historia se volvió un poco extraña, pues Albedo arrastró a su hermana y la amenazó para que les mostrara a todos dónde se encontraban los seres supremos. Pandora ese actor narró como Albedo se mordía los dedos desesperada mientras veía como los seres supremos enfrentaban a ese extraño grupo que poseía ítems mundiales, aunque no podía acudir a ayudar por la orden. Al parecer en un principio Albedo se había confiado en Yori, pero eso había cambiado después de que Momonga fuera herido y los ataques de los seres supremos fallaran. Al ver al lancero asustando, todos los guardianes creyeron que los hechizos tenían el objetivo de infundir miedo sobre el enemigo, pero había algo muy cierto, algo que excusaba el comportamiento de Albedo. Cuando observamos a ese hombre la lanza con el rostro lleno de miedo, muchos de los guardianes festejaron el exitoso ataque, pero a Albedo-san y a mí no nos pareció coherente que usaran hechizos de miedo, es decir, el lancero ya había lastimado a Momonga-sama. De hecho, en ese momento me pareció que mi padre estaba ganando tiempo para que Touchme-sama y Olbert-sama atacaran. Pandora ese actor apretó los puños al recordar a su creador siendo herido. Entonces, ¿por qué los otros seres supremos desperdiciarían la oportunidad con hechizos de miedo? Es más, Touchme-sama no tiene hechizos de ese tipo. Pandora ese actor estaba demostrando ser la creación del más grande erudito de hechizos del juego. Tenía razón, Touchme no tenía esa clase de hechizos, pues toda su construcción estaba enfocada al combate puro. Fue ahí cuando Albedo gritó que debíamos ir a rescatarlos. Fue entonces cuando acusó que Yuri estaba siendo controlada y de inmediato llamó a Aureole para que despertara a su hermana. Sin necesidad de que se le ordenara, la servicial Aureole confirmó la historia. Poco después de la alarma, Albedo-sama me comunicó. Me pidió que despertara a su hermana y cortara comunicaciones con los demás guardianes. Está gritando. Se escuchaba alterada, pero incluso así tuvo tiempo para decirme que no le entregara sus armas a Rubedo-sama. Hasta que ella llegara, por primera vez en todo este rato, los seres supremos se mostraron sorprendidos. Espera, ¿Albedo te pidió que no le diera sus armas a Rubedo? Preguntó Momonga para confirmar. Así fue. De hecho, las palabras con los demás guardianes, está gritando. Se escuchaba alterada, pero incluso así tuvo tiempo para decirme que no le entregara sus armas a Rubedo-sama. Hasta que ella llegara, por primera vez en todo este rato, los seres supremos se mostraron sorprendidos. Espera, ¿Albedo te pidió que no le diera sus armas a Rubedo? Preguntó Momonga para confirmar. Así fue. De hecho, las palabras exactas de Albedo-sama fueron: despierta a mi hermana, pero no le des sus armas hasta que llegue ahí. Después, algo más alterada, me gritó, y no conteste ningún otro mensaje. Espérame hasta que llegue. Sí, después de que los demás escucharan que Albedo-san quería despertar a su hermana, la mayoría entró en pánico. Fue entonces cuando comenzó la pelea, agregó Pandora ese actor con pena, pues dentro de su naturaleza amable que heredó de su creador, el lastimar a un amigo era lo peor que podía hacer. Los seres supremos, por su parte, mantuvieron silencio un momento y reflexionaron. Hasta ahora los tres seres supremos tenían dudas sobre Albedo. Momonga desconfiaba de ella debido a su paranoia general, pero Touchme y Olbert aún tenían sus dudas respecto a ella desde la noche en la que volvieron. Después de todo, Albedo los había intentado matar cuando llegaron a la tumba. Pero ahora que sabían esto, era todo diferente. En un principio creían que Albedo estaba aprovechando la confusión y el problema con esos sujetos de la teocracia para hacer un levantamiento y tomar el control de la tumba con ayuda de Rubedo. Pero por lo que Aureole y Pandora ese actor acababan de decir, Albedo tampoco confiaba en su hermana. De otra forma, ¿por qué perder el tiempo?
Todo hubiese sido más rápido si le hubieran dado sus armas a Rubedo desde un principio, y la única razón para no hacerlo, y el insistir en verla antes de armarla, indicaba que Albedo primero quería confirmar si su hermana era leal a Momonga y a los demás. Y en caso de que no lo fuera, puede que la súcubo estuviese preparada para asesinar a su amada hermana. Después de todo, había armado a los guardianes con ítems mundiales. Había cumplido la primera condición para enfrentar a Rubedo. Si esa mujer estaba dispuesta a matar a su amada hermana, tan solo por no querer seguir órdenes o ponerse en contra de los seres supremos, era imposible entonces que quisiera usarla para tomar el control, era lo que pensaban los tres. Quizás era debido a la pena que sentían por Albedo que ninguno de los tres consideró que quizás. Albedo quería saber si su hermana le obedecería antes de darle sus armas. Quizás, y solo quizás, primero quería corroborar que ésta le sirviera para su plan. Pero la historia de la súcubo abandonada en la sala del trono había nublado el juicio de todos. Y ciertamente, había algo más en las acciones de Albedo. Aureole y Pandora ese actor terminaron de contar todo lo que sabían. Narraron que Sebas, incómodo por enfrentar a Pandora ese actor disfrazado de Tachme, fue el elegido por Demiurge para detener el despertar de Rubedo. Y por orden de Momonga, quien no quería saber los detalles de la batalla de los guardianes, hasta ahí quedó la historia de Pandora ese actor. Tras dar toda la información que los supremos necesitaban para su decisión, los hermanos Elfo, quienes habían sido elegidos como guardianes debido a la relación neutra que los tres seres supremos compartían con Bukubuku Chagama, abrieron la puerta de la sala del trono para que Pandora ese actor y Aureole se presentaran en el tercer piso, junto a Cositus, para que los tres sirvieran como reemplazo de Sagyar. Tras eso, los hermanos Elfo cerraron las puertas y dejaron a los seres supremos para que consideraran en paz cuál sería el destino de Albedo. Los tres quedaron solos. Este debía ser un momento para discutir entre ellos, pero nadie dijo una palabra. Todos dieron por entendido que no era necesario discutir nada. Harían esto individualmente y sin dejarse influenciar por los otros. Al final, tras escuchar todo y considerar mucho, los seres supremos tomaron su decisión. Sí cerraban los ojos. Momonga podía ver el cuerpo de su madre tirado en la cocina. Olbert podía ver un cheque con una cantidad de dinero miserable que no le sirvió para cumplir el deseo de sus difuntos padres. Tachme, él podía ver a una pareja extendiendo los brazos, pidiéndole al pequeño niño un abrazo. Para Momonga, Albedo era una niña, con el mismo miedo básico que todos tienen en esa etapa de la vida. Así como Olbert insistía en llamar a Demiurge hijo, Pandora ese actor no dejaba de llamar a Momonga padre, algo que Momonga no entendía en su totalidad hasta este momento. Era que los guardianes eran niños abandonados. Seres que habían perdido a sus creadores, a sus padres y que tan solo tenían al Overlord que siempre permaneció con ellos dentro de esa olvidada tumba. En cierta forma, cada NPC era un niño que Momonga había adoptado. Así eran las cosas. Y tal como a Momonga le hubiese gustado compartir esa última cena con su madre, a los guardianes les encantaría poder caminar otro día al lado de su padre. Esos sentimientos, combinados con la culpa que Momonga sentía por haber cambiado la forma en la que era amado por Albedo, marcaría la decisión de Momonga. Inocente, culpable, dos seres supremos voltearon a ver a aquel que impedía una decisión por consenso. Como ya era lógico, aquel que aún pedía un castigo para Albedo era el mismo que no podía entender el miedo que vive en cualquier niño. Entonces será por decisión de la mayoría. Albedo será declarada inocente, declaró Momonga. ¿El juicio por traición no merece una decisión unánime? Momonga, es muy raro que tú no busques convencerme de una manera ingeniosa, reprochó el caballero insecto. ¿En serio? Bueno, ¿realmente importa? ¿Qué quieres decir? ¿Insinúas que la traición y la desobediencia de esa mujer no son importantes? ¿Qué no amerita que esta decisión tenga que ser aprobada por los tres? Tachme comenzó a mostrar hostilidad en su voz. Inconforme con la decisión, se plantó frente a Momonga y observó detenidamente ese par de luces rojas que el Overlord tenía por ojos. Tachme quería encontrar miedo, alguna debilidad que usar para cambiar la situación a su favor, tal como lo hacía cuando aún era un humano. Pero los ojos de Momonga no se podían ver más que odio, hacia sí mismo, y una enfermiza determinación. No dejaría que su amigo jugara con él. Quizás por la vida que llevaste no puedas entenderlo por tu cuenta, así que déjame ser claro, Tachme. Momonga se levantó del trono negro. Lo que he querido decir es que el error de una niña que actuó por miedo no necesita una decisión unánime. Y por todo lo que hemos escuchado, creo que quedó claro que nunca existió una traición. Tachme era más fuerte que Momonga, era mucho más fuerte que ese Overlord. Pero si era así, ¿por qué tenía miedo al ser observado por esas luces rojas que su amigo tenía por ojos? A Tachme no le convencía esto, aún recordaba aquella noche en la que Albedo intentó matar a Olbert y él. Recordó a Cositus destrozado como alguien que había causado tanto daño podía permanecer impune. El fanático de la justicia quedó frustrado. Solo tenía confianza en hacer cambiar de opinión a Momonga, sabía que convencer a Olbert sería imposible. Así que lleno de frustración por ver que incluso en un lugar donde él era rey, la justicia podía fallar. Y por eso, sin pensarlo, dijo unas palabras que después podría lamentar. Entonces, ¿tienes algo más que decirme, Tachme? Momonga observó a su amigo, había hecho aquella pregunta de corazón, aunque el dolor de recordar a su madre le nubló ligeramente el juicio, aún era consciente de lo duro que había sido con lo que dijo. Afortunadamente, ese guerrero envuelto en su armadura no hizo ningún gesto. Momonga se sintió feliz, tomó aquello como la comprensión amable de su amigo, pero entonces, o quizás simplemente no quieras castigar al juguete que obligaste a amarte, pronunció aquel caballero insecto desde el interior de su armadura. Olbert, quien hasta ahora se había mantenido al margen y disfrutaba de lo que veía, dejó de respirar, su corazón dio un vuelco y su piel cubierta de pelo comenzó a sudar. Repite eso. Las suaves palabras se propagaron por la sala como un eco, y después. Silencio, repite eso, Tachme. Momonga se puso de pie furioso y apuntó con su dedo esquelético al caballero insecto. Un aura azabache cubrió al poderoso no muerto.
Por instinto, el cuerpo del experimentado guerrero tomó la empuñadura de su espada. El demonio de fuego saltó hacia atrás y al instante, los guardianes Aura y Mar entraron al salón después de que el Ranger fuera alcanzada por ese poderoso grito. Pese a no tener pulmones, Momonga parecía estar respirando agitadamente. Las piernas de Mare temblaron al ver a su amo enfurecido, y cada parte de Aura le gritaba que corriera de aquel lugar, pero su deber como guardiana se lo impedía. Momonga-sama, las palabras de un niño alcanzaron a Momonga. El enfurecido Overlord volteó hacia la puerta, y ahí se encontró con la imagen de un guardián temblando, con sus ojos llenos de terror y llorando. Un aura verde cubrió a Momonga. Su furia por las palabras de su amigo desapareció, como lo habían hecho muchos de sus amigos. Con un tono relajado, y fingiendo felicidad, Momonga se dirigió a los hermanos guardianes del séptimo piso. Aura, Mar, qué gusto verlos. Momonga se sentó de nuevo en el trono, ignorando a Tachme, quien seguía aferrado a la empuñadura de su espada. La verdad estaba por llamarlos Aura, aún con miedo analizó a los otros dos seres supremos. Olbert estaba respirando agitadamente mientras mantenía una posición apta para defenderse. Tachme parecía estar a punto de desenvainar su espada. Momonga, por otro lado, estaba sentado en el trono negro y miraba directamente a los ojos de Aura. Necesitaba algo de nosotros, Momonga-sama. Sin esperar, el Overlord dio su respuesta. Sí, así es, verán, es algo molesto tener que manejar la consola para enviar mensajes, y además creo que sería mejor darle un tono más personal a esto. Aura, Mar, ¿podrían decirle a Saitear que traiga a Albedo? La elfa oscura analizó de nuevo la escena, y con duda preguntó, ¿quiere que vayamos ambos? Si gusta, Mar se podría quedar con ustedes hasta que yo y Saitear volvamos con Albedo. Oni-chan. Gritó dentro de su mente el pequeño hermano elfo, quien no quería quedarse solo con los seres supremos en una situación como esta. Es por seguridad, espero lo entiendan, respondió Momonga. Aura, aún dudando si sería buena idea dejar a los seres supremos solos en una situación como esta, pensó en llamar a otro guardián para mantener el equilibrio en caso de una pelea, aunque rápidamente determinó que nadie en la tumba, además de Rubedo, podría ser de utilidad para frenar el enfrentamiento de tres seres supremos. Así que tomó la decisión más fácil, pero con más riesgos. Entonces, volvernos en un instante. Aura tomó de la mano a su hermano, y con toda la velocidad que le permitían sus estadísticas, comenzó a correr mientras arrastraba a Mar. Los hermanos elfo desaparecieron a través de la puerta. Lamentablemente, no lo hizo así el tenso ambiente dentro de la sala del trono. O quizás simplemente no quieras castigar al juguete que obligaste a amarte. Momonga repitió palabra por palabra lo que Tachme le había dicho. El caballero insecto entonces empezó a recitar hechizos dentro de su mente. Pero, solo para que te quede claro, Tachme, el poderoso Overlord volteó su cabeza y se quedó mirando detenidamente al guerrero de armadura blanca. Yo nunca dije que no castigaríamos a Albedo. Tras esas simples palabras, Tachme soltó su arma y el deseo de usarla. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic. Nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste, compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.